Bueno, un segundito. Está iniciando la grabación. Bien. Inició la grabación. Bueno, ahí estamos. Hoy, 30 de septiembre, en la Cátedra de Epistemología y Metodología de la Investigación de FACENA, estamos en el mes del estudiante y tenemos un regalo para ustedes porque la verdad que es un lujo. Y para finalizar este mes vamos a tener esta charla con el profesor, porque su título de base es profesor y estuvimos charlando un ratito, tiene otros títulos que ahora Gastón, que fue el que gestionó esto, les va a contar. Agustín Aduriz Bravo, él es profesor de enseñanza media y superior en física de la Universidad de Buenos Aires, doctor en didáctica de las ciencias experimentales. Como les dije, entre otros títulos que ahora vamos a ir explicando. En esta propuesta de invitación, nosotros tenemos dentro de lo que es esta materia diferentes carreras. Tenemos los profesorados en biología, matemática y física, y las licenciaturas en biología y matemática. Pero también están invitados los estudiantes de la asignatura didáctica de la química, que realmente agradecemos. Por ahí también vi que estaba una de sus profes. Gracias por participar de esta propuesta. Y bueno, para no extendernos más, porque el profesor tiene todo el tiempo que él quiera, pero sabemos que los tiempos son ajustados por las actividades que tenemos, entonces realmente vamos a escucharlo, a disfrutar. Agustín, si vos querés, después hacemos las preguntas cuando terminás o van dejando en el chat, como vos consideres. Y muchísimas gracias por este espacio, por esta oportunidad de conocerte y tenerte en nuestra asignatura. Gracias, Gastón, también. Bueno, estás muteado, Agustín. No estaba diciendo nada, solamente agradeciendo. Estaba esperando porque pensé que vos ibas a hablar un minutito. Sí, no, lo que estaba por decir, el profesor Aduriz Bravo lo conocimos en una conferencia, en un congreso hace unos años, y posteriormente a eso leí sobre sus trabajos acerca de la introducción de las narrativas en la enseñanza en ciencias. Él tiene participaciones en libros, da charlas, conferencias, es doctor en epistemología, como dijimos recién. Él integra la enseñanza de la epistemología en la enseñanza de las ciencias. Es parte de su tesis. Y bueno, ya lo tenemos acá, es un genio en un montón de áreas. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Como decían los profes de la cátedra, la epistemología en mi vida ocupa dos espacios complementarios y sinérgicos. Por un lado, yo soy docente de epistemología en la UBA y en otros espacios. En la UBA doy una materia de grado y de posgrado de introducción a la epistemología de las ciencias naturales. Pero además soy investigador sobre epistemología, no investigador de epistemología. Mi área de trabajo, como se dijo, no es la epistemología, sino la didáctica de las ciencias naturales. Esa es mi formación de posgrado y de postdoctorado. Mi afiliación al CONICET, mi área de trabajo, de subsidios, de becas, etc. Entonces no es que yo sea epistemólogo, trabaje de epistemólogo, sino trabajo sobre la epistemología. Trabajo en la reflexión académica, investigativa, y en la innovación sobre la enseñanza de la epistemología a distintas poblaciones. Esta es un área relativamente reciente de reflexión y de acción que hibrida una tradición larga de didáctica de la filosofía, 30, 40 años, ¿sí?, de preocupación por la enseñanza de la filosofía a filósofos y a no filósofos, y la didáctica de las ciencias naturales, que desde siempre necesita del apoyo epistemológico. Entonces estas dos áreas se han aliado para poner en foco este problema de qué comporta enseñar epistemología a quien no la quiere saber, digámoslo así, ya para empezar la clase, digamos, a quien no había previsto que la tenía que saber. Está claro que para quienes van a ser filósofos en general y epistemólogos en particular, la epistemología estaba en sus planes de estudio, estaba en sus planes de vida, ya contaban con que lo iban a estudiar. Las carreras de filosofía de todo el país
en institutos superiores no universitarios, en la universidad, contienen una o más materias de epistemología. Y a su vez, epistemología es un énfasis, una rama, una especialización dentro de esas carreras, o en todo caso un posgrado, ¿sí? Una forma de perfeccionamiento y especialización posgradual para filósofos. El foco entonces lo movemos de esa población que ya sabía y contaba con que iba a estudiar epistemología a todas las demás poblaciones que van a recibir formación epistemológica medio de sorpresa, ¿no? No siendo esta materia la que los llevó a la elección vocacional o la que esperaban cómo centrar en la carrera. Entonces, un ejercicio doblemente complejo que importa o comporta, por un lado, entender la audiencia destinataria y adaptar y transponer la epistemología para esa audiencia destinataria, y por otro lado, reencantar a esa audiencia que vienen siendo ustedes, estudiantes de licenciaturas y profesorados, con la materia, porque o bien la conocen muy de oídas y muy de lejos, y tienen expectativas un poco extrañas que se vinculan con las ideas de sentido común sobre la filosofía, sobre el filosofar, o bien han tenido trayectos en la escuela secundaria, no muy felices, ¿sí? Que les hacen acercarse con cierto resquemor al área. Entonces, quienes investigamos e innovamos en esto, tenemos como ese doble desafío, ¿no? De construir una nueva epistemología para no epistemólogos o para no filósofos, que eso es un desafío novedoso, no existía hace 20 años. Y por otro lado, mostrar que la epistemología es sumamente valiosa, sumamente valedera. En particular, me interesan las dos profesiones que están representadas acá, o sea, futuras científicas y científicos y futuras profesoras y profesores. Ninguno de ellos, o de ustedes, tiene que saber epistemología per se, por lo que ella es, sino como fuente de desarrollo profesional. En el caso de científicos y científicas, para entender mejor la famosa pregunta de Chalmers, ¿qué es esa cosa llamada ciencia? Es una plataforma de pensamiento afinada, con herramientas intelectuales sofisticadas que permitan evaluar críticamente la empresa científica, sus alcances y sus límites. Y en el caso de los profes, todo lo que acabo de decir, más una mirada de segundo orden metateórica que pueda llevarse al aula para la formación crítica de la ciudadanía, para que los chicos y chicas se acerquen a la epistemología. En el caso de los licenciandos, hay un valor suplementario que tiene que ver un poco con el nombre de la asignatura, que es la discusión metodológica, ¿sí? Cómo se piensa la discusión sobre los métodos, las metodologías de la ciencia en la segunda mitad del siglo XX, lo que va del XXI, y si eso puede iluminar la tarea fáctica o práctica de las científicas y científicos en actividad. Y en el caso de los profes hay también un valor agregado supletorio que tiene que ver con el lavado de cara de la ciencia y la humanización de la ciencia. Mostrar una ciencia mucho más humilde, mucho más aterrizada, mucho más hecha por personas y para personas, que encante, convoque, humanice, acerque a los chicos y chicas en la escuela. Como tengo esta doble agenda, voy a ir migrando de la una a la otra, ¿no? Me gustaría tratar ambos temas, me gustaría dirigirme a las dos audiencias, así que eso hace que el discurso a veces sea un poco gelatinoso y fluido, porque me tengo que acordar un poco de las sofisticaciones de la metodología de investigación científica, para no dejar fuera a los licenciandos, y también me gustaría tratar el tema de entender la naturaleza de la ciencia, que es mandato curricular actual en las escuelas primarias y secundarias. Lo que yo pretendo hacer es una charla bastante distendida. Sí tiene una primera parte más expositiva, pero vale interrumpir y preguntar durante esa parte. Y después ya un espacio más relajado y horizontal de preguntas y respuestas. Lo que les comentaba a los colegas es que en la primera parte expositiva voy a tratar de no proyectar nada, porque cuando uno comparte pantalla no los ve y es un plomazo. Al final termina compartiendo pantallas que no sirven para nada, no son muy atractivas. Así que solo tengo una diapositiva que sí me sirve porque es visual, imaginística, que es famoso pez o pescado, que es mi mapa de las corrientes epistemológicas. Pero el resto de la tarea discursiva la haré así, sin diapo, así me permite verlos y recibir más feedback. Como decía la profe, las preguntas pueden ser en altavoz, ¿sí? Conectándose al micrófono, levantando la mano real o virtual, al final o entre medio, y también a través del chat. Si me despisto y no veo el chat, me avisan y me dicen que hay algún comentario o una pregunta, sí, me avisan. Siéntanse libres de interrumpir todas las veces que necesiten y de comentar y preguntar. Si no, esperen a que yo desarrolle y termine y ponga punto final, sino a lo largo del discurso vayan señalando y preguntando o trayendo experiencias que juzguen pertinentes
y así hacemos la discusión más interactiva. Bueno, lo que entiendo por lo que se me contó es que ustedes tienen hasta ahora, más o menos atado con alambre, digamos, con alfileres, una primera aproximación, un mapa completo de la epistemología, ¿no? Más o menos cómo funciona la epistemología desde sus inicios académicos, en los años 20 del siglo XX, hasta más o menos el día de hoy, o hasta el último cuarto del siglo XX, ¿no? A su vez, según entendí, si no me corrigen, también vieron autores anteriores, ¿no? Como una discusión filosófica anterior, que puede arrancar en la Grecia antigua, hacer alguna paradita en el medioevo, después foco en el Renacimiento, después agarrar la modernidad, los grandes debates, racionalismo, empirismo, llegar al positivismo del siglo XIX y después hilar con la disciplina epistemología. Entonces, lo primero que les propongo es ordenar todo eso que hicieron en un mapa. El mapa es creación mía, por supuesto no es caído de un árbol ni traído por Yuya en su nave espacial, debe mucho a autores y autoras anteriores, pero es mi propia creación copyrighteada. Ahora se los paso a mostrar y les explico de qué va. A ver si todo va bien y funciona. Avisen cuando aparezca. Dale, te aviso. Ahí está apareciendo. Bárbaro. ¿Ahí ya lo ven? Sí. Bueno, este artefacto es ejemplo de lo que yo les contaba de que hacemos investigación e innovación en mi grupo, y yo en particular personalmente, sobre la enseñanza de la epistemología, ¿sí? Desde el campo de la didáctica de ciencias naturales, pensamos en las mejores formas de enseñar epistemología, sobre todo a quienes no son ni van a ser epistemólogos o filósofos. Poblaciones tales como las aquí representadas, licenciandos y profesorados. Entonces, en el desarrollo de la producción de materiales, currículo, enseñanza y evaluación para asignaturas de este estilo, es que fuimos generando estas herramientas. Generamos varias en el grupo, en particular las más conocidas es esta, que llamamos cariñosamente el pez o el pescado, ¿sí? Lo primero de decir es que no tiene mucha cara de pez o de pescado, pero eso es producto de mi inoperancia informática, ¿no? De hecho, tengo una versión brasileña que me hizo un estudiante de posgrado en Brasil que se parece más a un pez. ¿Cómo se lee esto como un pez? Bueno, en la parte izquierda, esto parece como una torre Eiffel, ¿no? Acostada. La parte de las patas de la torre Eiffel, la parte de la izquierda, es la cauda, ¿sí?, del pescado. La parte de la derecha donde se angosta es la boquita, y en el centro, donde dice concepción heredada, sería la panza, que es lo que está mal dibujado y por eso no tiene mucho aspecto pisciforme, ¿sí? Lo que ustedes ven son dos aletas, una arriba y una abajo, por supuesto mal posicionadas, mal eventradas y mal orientadas. Menos mal que no hay muchos zoólogos en la sala, porque si no me estarían colgando. Sí. Y una especie de espina que se clava en la coleta del pez, ¿no? Bueno, en principio la idea de dibujar o diseñar o mapear la historia de epistemología del siglo XX no es muy original. Aparecen muchos otros autores. En el texto de Chalmers, que probablemente es el que ustedes han seguido más de cerca, que es muy conocido y es muy didáctico en el peor sentido del término, muy usado, no hay dibujo o mapa. El propio Chalmers discursivamente, a través de su narrativa, genera el mapa en la forma que va ubicando los capítulos. Ustedes se acuerdan, ¿no? Arranca con la crítica al positivismo clásico, después conflaciona ese positivismo clásico con el empirismo lógico, digamos, hace todo un gran enclochado, y después establece críticas desde Popper y desde autores de la nueva filosofía de ciencia. Si uno se hiciera un dibujito machete para el parcial del libro de Chalmers, obtendría algo que ahora les muestro en el pescado que vendría siendo. Otros autores, en cambio, sí que hacen líneas de tiempo, ¿sí? Sencillas o escalonadas, zigzagueadas, o algún tipo de mapa de la epistemología. En particular, hay un autor israelí-estadounidense que se llama Nussbaum, que hizo un mapa súper famoso, muy conocido, que es en el campo de la didáctica de ciencias, que es más del estilo mapa conceptual, ¿no? Con bloques de flujo y flechas, entonces va armando con dicotomías, es una técnica típica de la filosofía, grandes aproximaciones a la epistemología del siglo XX. Como verán, hasta el momento dije varias veces epistemología del siglo XX, ¿sí? Lo notaron. ¿Por qué digo eso? Porque en realidad, estrictamente hablando, la epistemología es una disciplina académica, erudita, emergida, consolidada,
¿sí? Universitaria, tiene solo 100 años, está cumpliendo ahora 100 años. Podemos sacar el pastel de cumpleaños y soplar la velita. La disciplina como tal, profesionalizada, reconocible, con descriptor UNESCO y lugar en la biblioteca, es de los años 20 del siglo XX. Se estabiliza, se consolida, toma personalidad propia con el Círculo de Viena, que inaugura el positivismo lógico, que es el primer paradigma sensato o estructurado de la epistemología. Entonces, todas las veces que me refiero a epistemología del siglo XX, me estoy refiriendo a la epistemología como disciplina científica, ¿no? Como disciplina consolidada, como disciplina parte de la episteme. Eso no quita, o ello no obsta, para el tema de que haya epistemología anterior a eso, y que ustedes han revisado, aunque sea rápidamente en el curso. Donde ustedes ven en la parte izquierda que dice de idealismo alemán, que está en gris, ¿sí? En la parte del culete del pescado. Estamos hablando de escuelas anteriores a que se estabilizara el positivismo lógico del Círculo de Viena. En ese momento competían el positivismo clásico, franco-inglés, ¿sí? El de Comte, Saint-Simon, Whewell y Mill, con el idealismo alemán, que era heredero de Hegel, de Kant, ¿sí? Que era como la ideología dominante en la Alemania filofacha, prusiana de fines del siglo XIX. Y si vas más para atrás, vas a ver como una especie de protopositivismo en la primera mitad del siglo XIX, en el siglo XVIII el gran debate entre empirismo y racionalismo, ¿sí? Inglaterra-Francia o protestantismo-catolicismo. Antes de esto, ideas sobre la filosofía natural y la magia natural, la historia natural. Antes de eso, el cuarto de hora espléndido del Renacimiento, con la exégesis griega, digamos, y el Novum Organum baconiano. Antes de eso, la discusión medieval sobre el saber y la relación con Dios y con la Biblia. Antes de eso, disquisiciones helenísticas o romanas sobre el conocimiento. Esas nunca se ven y no interesan. Eran todas puras glosas de la Grecia antigua. Y mucho antes de eso, 400 años antes de Cristo, la fundación del modo de pensar metateórico de mano de Aristóteles y otros seres parecidos, ¿sí? Entonces, a la izquierda de mi mapa, del culete del pescado para atrás, ustedes tienen 2300 años, ¿sí? Aproximadamente. Desde el órganon aristotélico hasta 1920. Todo eso no voy a contar nada de ello, salvo que me pregunten. La excusa que ponemos para no contarlo tiene que ver con una idea, una metáfora de cajas chinas, ¿sí? O de muñecas rusas, de matrioshkas. Que la discusión estabilizada y profesional del siglo XX como que recoge todo eso anterior y hace referencia a ello. Entonces, en muchos cursos de epistemología, como el mío, por ejemplo, nosotros no leemos a Hegel, o no leemos a Hume, o no leemos a Bacon, o a San Agustín, personajes así, porque consideramos que ya centrándonos en el siglo XX directamente, ¿sí? Tenemos como una revisitación de esas discusiones. ¿Se entiende hasta acá? Insisto en que pueden preguntar, decir, comentar, porfa no se corten y usen el espacio para interactuar. Entonces, tengo 2300 años que no voy a dar nada de nada. Arranco con el 0 del eje en Culeta del Pescado, ¿sí? Con la fundación del positivismo lógico, que sucede en 1920 y pocos, ¿no? Ahí uno puede tomar el año en que se comenzaron las reuniones de los jueves en casa de Maurice Schlick, o cuando se presenta el manifiesto del Círculo de Viena, o cuando Schlick gana la cátedra de Filosofía de Ciencias Inductivas en la Universidad de Viena, lo que fuere. Algún hito de esos, como un hito mítico narrativo, ¿sí? Para la inauguración del positivismo lógico como la primera escuela epistemológica profesional. Entonces, si ustedes ven en mi Torre Eiffel acostada, o mi pescado malogrado, lo que está en el medio, ¿sí? Evidentemente es una línea de tiempo, maquillada, disfrazada, pero línea de tiempo al fin. O sea, se lee de izquierda a derecha avanzando en el tiempo. Entonces tenemos 3 segmentos, ustedes ven ahí, positivismo lógico, concepción heredada y filosofía neoanalítica. Los segmentos están separados por unas bandas verticales, ¿sí? Ustedes las alcanzan a ver. La primera banda es la Segunda Guerra Mundial, que interrumpió la epistemología y la vida inteligente y el trabajo intelectual en el planeta. Es exagerado lo que estoy diciendo, hubo alguna producción epistemológica, pero obviamente muy interrumpida. Los jóvenes estaban en la guerra, los viejos estaban sin trabajo, las universidades estaban sin dinero, pero hubo alguna producción, pero eso se reactiva, se retoma recién en los tempranos años 50, cuando la situación política, económica, geopolítica se calma un poco. La segunda barra vertical correspondería al espacio entre el Mayo francés o la Primavera de Praga y la crisis del petróleo,
o la subida al poder de Thatcher y de Reagan, ¿sí? Es un interregno cortito de unos pocos años en el que se paraliza la producción epistemológica porque queda como secuestrada por el kuhnianismo, por las ideas de Kuhn, ¿sí? Hay un escandalete en la comunidad epistemológica, la gente o se hace fanática de Kuhn o lo desconoce y se hace la snob, desconozco qué es ese, no lo he leído, o lo odia profundamente y lo quema en la hoguera. Entonces la discusión en torno a la apertura que Kuhn favorece de la epistemología hacia relativización o el racionalismo, paraliza un poco la epistemología por unos pocos años. Entre medio, o mejor dicho, atrás, en medio y delante de esas dos interrupciones, tenemos las tres escuelas estas que ustedes ven. Positivismo lógico, más o menos abarcaría entonces de 1920 a 1939. Concepción de la edad de 1945 a 1969, ¿sí? Y filosofía analítica de 1974-75 hasta hoy. Hasta acá no hay nada muy original en el pescado, salvo que ustedes lo ven, digamos, lo ven visualizado, algo que seguramente parte de Gastón dijeron en el discurso y en los apuntes, pero quizás no dibujada en la pizarra, ustedes lo ven dibujado, ¿sí? No es muy novedoso. Pero acá viene la cuestión de por qué esto tiene forma de pescado, o debería tenerla si yo pudiera hacer bien las cosas, ¿sí? Tiene forma de pescado porque empieza tímidamente de un círculo de Illuminati, mayormente varones, aunque había mujeres, autoconvocados en una casa privada, hablando de cosas serias y sesudas mientras tomaban strudel con tecito, ¿no? Imagínense un tecito vienés con masitas ricas, la gente comiendo eso y hablando de boludeces, ¿no? De cosas serias y sesudas. Eso explosiona en los años 50, porque ahí la episteme toda explosiona, empieza a haber mucho más disciplina, mucho más dinero, muchas más universidades. La epistemología se hace saber de Estado, digamos, se hace un saber importante, estratégico, entonces eso explosiona, y ahí tendríamos la panza del pescado, ¿no? La parte más ancha. Y después, la tercera forma de hacer, que es como una resucitación cardiopulmonar de la concepción heredada, converge rápidamente hacia cero, digamos, se va desapareciendo, se hace cada vez menos querida por la comunidad. Entonces, imagínenselo así, ¿no? Ovalado. Empieza de a poquito, crece rápidamente y converge hacia a poquito, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá, no? Entonces tengo unos 20 años de producción tímida, pero súper sólida, muy seria, 30 años de producción explosionada, hegemónica, positivista al mango, dominada de la comunidad, y otros 40 o 50 de producción resucitadora, fantasmagórica, digamos, cada vez menos querida en la comunidad. Con esto entonces termino la primera parte del pescado, ¿no? Se imaginan la raya del medio como si fuese una raya. Los matemáticos están suicidando. ¿Sí? La recta, que es la columna vertebral, ¿sí? La espina dorsal del pescado, es una línea de tiempo que se lee de izquierda a derecha, con origen en 1920 y boca, extremo derecho, en el 2021, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo pseudo novedoso del pescado? No es mío, es algo tomado de varios autores. Quienes trabajamos en didáctica de la epistemología o en historia de la epistemología, o sea, una metaciencia, hemos postulado la idea, no muy original de mi parte, por cierto, de que hay tres estilos epistemológicos, tres formas de hacer epistemología en el siglo XX. Entonces, al cuerpo del pescado que está en el medio se le salen dos aletas, ¿sí? Que representan los otros dos estilos alternativos. Entonces tenemos la aleta del medio, que sería la aleta positivista, cientificista, analítica tradicional. La aleta de abajo, que sería la aleta historicista, contextualista, un poquito irracionalista y relativista, que es la de la nueva filosofía de ciencia de Kuhn, de Lakatos, Sturm, Lodan, Feyerabend, etc. ¿Sí? Y la aleta de arriba, que probablemente es la menos conocida por ustedes, que se llama vagamente familia semanticista. ¿Sí? Ahora voy a hacer algo medio ojo de buen cubero. Esto es un poco aproximado, pero vale. Supongamos que yo corto el pez así verticalmente, ¿no? Y mido cuánto mide la boca, cuánto mide la aleta de arriba y cuánto mide la aleta de abajo. Vamos a hacerlo hacia 2010, que fue el pic de la concepción semántica, ¿sí? Si uno toma así, más o menos, así, aproximativamente, la filosofía neoanalítica ocuparía el 5%, ¿sí? La epistemología postkuhniana ocuparía el 15 o 20%, y la filosofía semanticista, la epistemología semanticista, de cuño semanticista, ocuparía 75 o 80%. O sea que las aletas no son igualmente gravitantes en la comunidad. Hay una tendencia hacia la epistemología semanticista, ¿sí? Que ahora podemos matizar y al día de hoy no se mantiene tan así, pero digamos que
entre 1990 y 2010, esas 2 décadas, la aleta de arriba estuvo muy fuerte, era lo que se llevaba en los círculos iluminados y cultos epistemológicos del planeta. La aleta del medio estaba muy alicaída, en franca desaparición, y la aleta de abajo se mantenía firme y constante, interesante para alguna gente, pero no era la mayoritaria. Bueno, ahora un punto que es, creo que lo más original de mi pescado. Cuando nosotros contamos el curso de epistemología, el de ustedes que están cursando, o el mío en Buenos Aires, necesariamente lo tenemos que linealizar, obviamente, porque el discurso no puede ser como un mapa que se abre, salvo que uno sea muy divergente contando y haga loops, ¿no? Pero la narrativa misma es lineal. ¿Se acuerdan como esta imagen de la flecha que le salía de la boca a Mafalda, ¿sí? A Manolito y a Guille? Entonces, necesariamente linealizamos. En la linealización se hacen algunas cosas típicas que ahora les voy a contar, como poner el racionalismo crítico en el lugar incorrecto, pero también se hace algo que no está bien solucionado y que el pescado viene a solventar un poquito más. No te digo que lo haya solucionado, pero es un poquito mejor en ese aspecto. Que es lo siguiente, que si ustedes miran cómo es el pescado no es manco. ¿Sí? Tiene las 2 aletas saliendo más o menos al mismo tiempo. Quiere decir que las 2 alternativas plausibles al positivismo lógico se centrifugan o protruyen, ¿sí?, del pescado más o menos en la misma época, que es circa 1955. O sea, que quiere decir que cuando el positivismo lógico se rebotea, se restartea, después del nazismo, después de la Segunda Guerra Mundial, ya en el ámbito anglosajón, Estados Unidos o en Inglaterra, ya empieza a mostrar fallas y defectos. Ya no era la última Coca-Cola del desierto, aunque se autocantonaba con la mejor forma de hacer epistemología y chupaba recursos, materiales humanos, y se instalaba en las revistas y en el circuito académico, y se presentaba de una forma ortodoxa. Ya había gente dudando de estas cosas. Piensa en esa gente dudando de esas cosas como si fuesen jóvenes, como si fuesen, no, eran jóvenes, estudiantes de la concepción heredada, que poco a poco iban a ser centrifugados hacia afuera. Y se iban a dar cuenta en algún momento, 1965 probablemente, que ya eran otra cosa muy distinta. Entonces la imagen de la aleta me sirve, porque la aleta tiene como un sobaco, digamos, pegadito al pescado, donde todavía no hay mucha diferencia entre quien hacía concepción heredada, quien hacía nueva filosofía de la ciencia, quien hacía estructuralismo. Y después se va separando cada vez más del cuerpo del pez, ¿no? Llegamos a 2000 o 2010, con la aleta arriba muy separada de la del medio y muy separada de la de abajo, así como formas disjuntas de hacer epistemología. ¿Se entiende hasta acá? Bastante claro. Bueno, esto es una representación topológica, o sea que todavía no le puse letra y no sabemos quién es quién, ¿no? Pero más o menos se van imaginando porque van hilando las lecturas que han tenido. Bueno, otro problema acá, al que no le voy a dedicar mucho tiempo porque me parece no muy relevante para licenciandos y profesorandos, es el racionalismo crítico. Sí. Todos los nombres de las escuelas que están puestos en mi mapa no son los verdaderos nombres esencialistas de la escuela. Son los nombres que le ponemos quienes hacemos didáctica de la epistemología o historia de la epistemología. Vale decir que esa gente en su época o no se llamaba de ninguna manera, porque solo estaba trabajando y no se ponía nombres, o se ponía una diversidad de nombres, digamos, casi nadie tenía como un nombre autofabricado. Entonces, positivismo lógico, por ejemplo, esa expresión sí existía durante el Círculo de Viena, pero no era la única. Eso se llamaba empirismo lógico, neoempirismo, ¿sí? Empirismo magiano, empirismo alemán, neopositivismo, muchos nombres. ¿Por qué decidimos llamarlo positivismo lógico? Yo no, gente que me precedió a mí en los primeros manuales de epistemología serios. Decidimos ponerle positivismo lógico porque es un nombre compuesto que te recuerda, les recuerdo a ustedes estudiantes, que esto es una simbiosis o una síntesis virtuosa entre positivismo y lógico. Una gran verdad de Lelutier, acabo de decir, ¿no? O sea, que suma la rama positivista de abajo del neoempirismo, ¿sí? Eso era el empirismo de Hume del siglo XVIII, el empirismo extremo del siglo XIX, del positivismo rancio, el empirismo super sofisticado de Mach, de los teóricos alemanes de fines del siglo XIX, se va transformando cada vez más en un adefesio técnico-teórico y es tomado por esta nueva escuela alemanófila y alemanófona. Eso se unifica, se costura, se suelda con la parte de lógica, o sea, con la parte del logicismo, que es la tradición racionalista. Venía de atrás, siglo XVII Descartes,
¿sí? Después las posiciones racionalistas neocartesianas, siglo XVIII-XIX, algo de positivismo un poco más racionalizoide en el siglo XIX, y después el racionalismo afrancesado de Dibem y otros a fines del XIX, principios del XX. Entonces, lo que ustedes tienen las dos caudas, digamos, en las dos partes del culo del pescado, son dos tradiciones muy antiguas. Son dos que ustedes vieron en clase peleándose en el siglo XVIII, ¿sí? A cañonazos, dos formas incompatibles de ver el mundo, pero que en realidad ya se habían peleado en la historia natural del siglo XVI y XVII, se habían peleado en el Novum Organum de Bacon, se habían peleado durante el medioevo en la escolástica, se venían peleando hace rato. O sea, existían, de hecho, en Aristóteles. Aunque la gente dice que Aristóteles es de los de abajo, digamos, empirista y positivista, no tiene mucha razón. Aristóteles en el Organon, el instrumento para pensar, en realidad hace un intento de compatibilización de las dos cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo de abajo es importante, él habla de la empiria, ¿sí? De la intuición, de la observación, pero también habla de logos, de la palabra, del discurso, de la argumentación, ¿no? Entonces, estas dos cosas, a lo largo de 20 y tantos siglos, se van peleando y despeleando, ¿no? O sinergizando, o fundiendo, después separando, fundiendo, separando. Así que imagínense una cosa así ondulatoria. A fines del siglo XIX estaban separadas. Había dos facciones alemanas, sí, peleadas entre sí, y Francia favorecía una, Inglaterra otra. A principios del siglo XX se vuelven a unir. El positivismo lógico dice, no, nada puede ser solo positivista o solo logicista. Yo necesito la observación, el experimento, los datos, tocar, ver, oler, medir, metrizar, definir, operacionalizar, pero también necesito pensar, argumentar, deducir, inferir, analogar, inteligir. Entonces, tenemos ya medio demostrado científicamente por qué llamamos positivismo lógico al positivismo lógico. Y ahí entonces hablo de racionalismo crítico. Racionalismo crítico, de nuevo, es un nombre que nosotros ponemos a posteriori. ¿Quiénes eran racionalistas críticos? Eran un conjunto de personas que no tenían nombre para sí mismas, ¿sí? Se consideraban neorracionalistas, que tampoco constituían una escuela. Eran un conjunto de personas despeluchadas entre sí, que apenas sí se conocían, o algunos incluso ni se conocieron. Por ejemplo, Karl Popper, por ejemplo, Gaston Bachelard, y por ejemplo, Ludwig Fleck, ¿sí? Un austríaco, un francés y un alemán. Entonces, lo que nosotros llamamos racionalismo crítico es un capítulo de Chalmers, ¿sí? Y es una unidad del programa de la materia. Es una crítica temprana al positivismo lógico, efectuada justo durante el ascenso del nazismo. ¿Me entienden? Entonces, acá sí me gustaría que intervengan, no se corten, no se queden tímidos. ¿Se acuerdan más o menos el contexto de surgimiento del positivismo lógico, del racionalismo crítico, ¿no? La cuestión histórica, más o menos la recuerdan, la dominan? ¿Te imaginan de qué entorno estamos hablando? ¿Qué pasaba en Europa? ¿Qué andaba esta gente? Más o menos se acuerdan, ¿no? ¿Alguien quiere contar? Veo caras de pánico. Disculpe, profesor, ¿en qué año sí. Precisamente? Y mira, el positivismo lógico sería en los años 20 y el racionalismo crítico en los años 30. ¿Y después de la Primera Guerra Mundial, profesor, sería? Claro. ¿Y qué pasó en la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo era Europa? ¿Y había cambiado el esquema colonialista? Sí. Yo no soy historiador, no sé por completo, pero algo en relación a eso. Bueno, lo que acabas de decir es muy pertinente porque es lo que se llama el fin del relato, ¿no? O el fin de los tiempos, el inicio del siglo XX, que lo marca en 1914. ¿Sí? Después finaliza con el tema del crack de la bolsa de New York en 1929 y que fue uno de los que organiza o es uno de los que provoca el surgimiento después del nazismo en Alemania. Es una de las... Exactamente. Y de ahí viene el problema de todo. Y después, por supuesto, campo de concentración, Segunda Guerra Mundial y barbaridades como esa. Exactamente. Sí, exactamente. La Segunda Guerra Mundial no nos sirve todavía porque estamos más temprano, ¿no? Tenemos que explicar los años 20 y los años 30. Los años 20, efectivamente, son como ustedes dicen, inmediatos a la posguerra, con el fin del relato o de la historia, la caída de los imperios y el colonialismo, corresponde a lo que llamaríamos Belle Époque, ¿no? Momento de esplendor cultural y social en Europa, pero de gran decadencia económica, que va a terminar en el crack, como dijo Daniel.
colapso económico. Son 10 años de gran esplendor cultural y social, ¿sí? Sería el cabaret berlinés, la imagen, películas en blanco y negro esparpajadas. Entonces, cuando los positivistas lógicos trabajaban, o escribían, o pensaban, a Europa le iba bien en todo menos en la economía. Era un tiempo de paz y de amor, había unas proto-uniones europeas y Naciones Unidas, ¿no? No existía todo eso, pero había como intentos de paz estable, desarrollos sociales en derechos humanos, visibilización de minorías, desarrollo cultural muy importante, música, en pintura, arquitectura, diseño. Entonces, era un ámbito muy propicio para pensar críticamente sobre la ciencia, y los positivistas lógicos pensaron críticamente sobre la ciencia. Ahora bien, hacia el año 29 aprox, empiezan a oírse otros vientos, ¿sí? Y otras voces. Las botitas vienen marchando. Asciende rápidamente el nazismo. En el 33 Hitler gana las elecciones, se hace canciller de Alemania, disuelve el parlamento, genera una especie de autocracia macabrosa que termina el Tercer Reich y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando escribían los positivistas lógicos, el viento político, social y económico era uno, cuando escribían los racionalistas críticos era otro. Los racionalistas críticos decían que en una Europa avasallada por el autoritarismo, el dogmatismo, la intolerancia y el nazismo, no se podía ser tan frío, ¿sí? O tan tibio como los positivistas, que había que jugarse por una visión crítica de la ciencia. ¿Sí? Popper tiene un escrito que se llama La sociedad abierta y sus enemigos, ¿no? La sociedad abierta era esta sociedad culta basada en la ciencia y tecnología, los enemigos eran los oscurantistas nazis y todas formas de totalitarismo y autoritarismo intelectual. Bueno, ahora miren algo del mapa. El mapa tiene como una flecha curvada en racionalismo crítico, ¿no? Eso significa que cuando el racionalismo crítico escribió contra el positivismo lógico, nadie se enteró. Porque los positivistas lógicos no tenían mucho tiempo de leer y procesar esas críticas porque estaban huyendo de Europa continental. Huyendo hacia Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Australia, ¿sí? Entonces la flecha curvada significa que en realidad las ideas de Popper, de Bachelard, de Fleck o de estos personajes se reactivan o se releen o son tomadas en cuenta recién hacia los años 50. Y aquí pasa algo también interesante, que en la concepción heredada los epistemólogos eran jóvenes estadounidenses e ingleses que estaban haciendo su tesis doctoral, que no leían alemán, francés. Entonces, para enterarse de lo que había dicho Popper, necesitaban traducciones. Entonces, recién cuando se disponibilizan traducciones al inglés de Popper, de Bachelard, de Louis Fleck, es que esta gente puede asumir la crítica. La concepción de edad, entonces, es como una especie de reprogramación del positivismo lógico en el ámbito anglosajón. Pero si bien inicia como un proyecto de reválida del positivismo lógico, después diverge hacia otra cosa. ¿Por qué diverge hacia otra cosa? Porque la concepción de edad se da en otro panorama político, social, económico, que es el macartismo. El ambiente de posguerra estadounidense, donde había intolerancia hacia las formas abiertas de pensamiento, vigilancia de las individualidades, miedo al comunismo, acciones de espionaje y delación y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, en ese ambiente tan restrictivo, probablemente reunirse a pensar críticamente sobre la ciencia estadounidense no era una buena idea. Por tanto, la concepción heredada de crítica no tenía nada. Era una visión bastante servil y chupamedística de epistemología hecha a medida del desarrollo científico y tecnológico estadounidense. Esa reválida o ese restarteo del positivismo lógico se mantiene vigente por 3 décadas, pero empieza a mostrar graves insuficiencias que sus propios cultivadores reconocen y empiezan a huir como rata por tirante. Al punto que hacia el año 1969 se habla del fallecimiento de la concepción heredada, ¿no? Algunos autores, como Frederick Zapp, dicen, esta escuela falleció, murió, fuimos al velorio, lo enterramos y lloramos. Como verán en mi mapa, no falleció del todo, quedó en estasis, en coma o estado vegetativo y después se recuperó. Porque después de los años 70 hay una nueva versión de concepción heredada, ahora más picante todavía, el regreso del picante del condado, que es la vuelta a la analiticidad, donde ubicaríamos, por ejemplo, a Mario Bunge, ¿no? La producción de Bunge se ubica ahí. Entonces, en el positivismo lógico tienen a Maurice Schlick, a Karl Hemper, ¿sí? A Carnap.
En el racionalismo crítico tienen a Popper y a Gastón Bachelard. En la concepción de edad tienen de nuevo a Hempel y Carnap, que eran jóvenes en el positivismo y eran señores hechos y derechos acá, y tienen, por ejemplo, a Cohen y a Nagel, autores todos formados por estos fantasmones germanófilos y germanófonos haciendo epistemología. En la filosofía analítica tienen a Mario Bunge. En el racionalismo crítico tienen a Popper y a Bachelard. Bueno, ¿qué pasa con las dos aletas? La nueva filosofía de la ciencia, ustedes la conocen bien, es la de Thomas Kuhn, ¿sí? Viene algo así como en dos sabores, uno más historicista y otro más internalista, o de crítica interna, ¿sí? El sabor historicista es el que ustedes más trabajaron, tiene que ver con la noción de paradigma de Kuhn, los trabajos de Lakatos, de Stephen Toulmin, autores todos más o menos de los años 20, nacidos en los años 20, que desarrollan su epistemología en los años 50 y 60, ¿sí? Estos autores le dan un nuevo rol a la historia en la epistemología, como el laboratorio de pruebas de asociaciones epistemológicas, ingresan el factor humano, añaden perspectiva cultural, e incluso empiezan a deslizar hacia el relativismo o el racionalismo, ¿no? Con temas blandas que se empiezan a caer para abajo, por eso hay una raya horizontal que separa con el abajo, ¿no? Algunos de esos autores son tan radicalizados como Feyerabend que uno los ubica al borde de la epistemología o incluso fuera, ¿no? Autores que cabrían ya en la sociología de la ciencia. Esa forma extrema, cada vez más extrema de hacer epistemología, se autodepura, expulsa a los más rebeldes hacia la sociología y queda más moderada, más templada, en lo que se llama epistemología postkuhniana. Ahí no sé si leyeron algún autor. Puede ser Ackenstein, ¿sí? O Sagard, o Javier Echeverría de España, ¿sí? O Newton Smith. ¿Qué hace la epistemología postkuhniana? Guarda trazas de esos cambios grandes que habían inaugurado Kuhn y sus colegas, nuevos usos para la historia, enfoque más social, escultural, apertura de las comunidades, consideración de los valores, pero ahora de una forma mucho más moderada. Sigue siendo epistemología, ¿no? O sea, recupera las preguntas clásicas de la epistemología. Bueno, y por último, que me queda lo de arriba. Como les conté, lo de abajo y lo de arriba salen al mismo tiempo del cuerpo principal. Salen por diversas causas. Primero, por la expansión de la episteme en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, de las disciplinas clásicas, que eran como 5, tenemos decenas de disciplinas, incluso trabajo multidisciplinario. Entonces, en el campo borde entre ciencias sociales y naturales tenemos teoría de la información, teoría de la comunicación, nueva lógica, nueva teoría argumentativa, nueva retórica, semiótica, ciencia cognitiva, psicología cognitiva, inteligencia artificial, computación. Corresponden a la parte de arriba del pez, ¿no? La raya vertical separaría con esas disciplinas. Y abajo, sociología de la ciencia, historia de la ciencia, antropología, lingüística, etnografía, crítica social, estudios CTS, feminismo científico. Entonces, con esa cantidad de disciplinas nuevas, una reforma muy grande de los intereses de la epistemología no puede quedarse haciendo como hacía en la concepción heredada, solo mirando la física del siglo XIX y retratándola. Empezó a hibridarse con otras disciplinas y eso hace mucho más empírica, ¿no? Entonces las aletas se generan ahí. Pero además hay otra causa para las aletas. La otra causa se sitúa en los años 60, que es el derrumbe de la imagen de ciencia como proveedora de paz mundial, de desarrollo y de amor, ¿sí? El relato cientificista, que ustedes revisaron en clase, tiene que ver con esto, con creerse que la ciencia trae desarrollo económico, despegue, equidad, justicia social, paz. Supuestamente está medio diseñada para eso la ciencia, pero no exenta de traspiés, chanchullos y miserias. Entonces, al final, con el cuento de traer paz y amor, como el señor Burns, terminó trayendo guerra, degradación del ambiente, polarización de los sistemas, carrera espacial, alienación, estudios biomédicos no informados, campos de concentración con aberraciones monstruosas médicas. Entonces, en los años 60, por primera vez la gente
se da cuenta que la ciencia no era tan maravillosa como la pintaban. Y obviamente cuando te das cuenta de eso, te vas al otro extremo del péndulo. Si la ciencia no está maravillosa, entonces es una mierda. No hay matiz. La ciencia trae holocausto nuclear. Si uno va a apretar el botón incorrecto, nos vamos a morir todos. La ciencia trae degradación del ambiente. Los agrotóxicos, los químicos, explosiones nucleares, explosiones en fábricas de ácido de baterías. La ciencia trae alienación. Se ensaya con los débiles, personas con discapacidad, minorías étnicas, poblaciones en África. La ciencia trae guerra, escalada. La guerra espacial, la carrera por la llegada a la Luna. Imagínense que esto es más o menos la época de Gojira, el monstruo japonés, ¿no? Mal llamado Godzilla. Gojira es una creación japonesa de fines de los años 50. Un monstruo radiactivo, ¿no? Activado por los ensayos nucleares franceses en el Pacífico Sur. Esa es la imagen del horror científico, ¿no? En esa misma época se estrena una película muy mala. Lon Chaney es el protagonista, se llama El monstruo atómico. Es una especie de criatura de Frankenstein a lo pobre, ¿sí? De segunda selección. Atomizada, que anda sembrando el horror por las calles, ¿sí? En el póster, es un póster sexista, lleva a una chica semidesnuda así en los brazos, ha raptado a una chica con fines non santos, ¿no? Entonces la chica es la víctima de las maquinaciones siniestras del monstruo atómico. Bueno, lo que pretende la epistemología post-kuhniana, lo que pretende la filosofía analítica, lo que pretende la concepción semántica de las teorías científicas es llevar el péndulo hacia un término medio templado en donde ni es la causante de todos los males la ciencia, ni es la panacea de la piedra filosofal. Entonces nos queda una sola cosa más, que es cómo se protruye o se centrifuga la aleta de arriba. La aleta de arriba se centrifuga porque científicos en actividad, sobre todo en los campos de física y de economía, intentan aplicar los desarrollos del positivismo lógico / concepción heredada a sus propias ciencias y se dan cuenta de que eso no ajusta ni a ganchos. De que la ciencia de posguerra, que es la Big Science o tecnociencia, que ustedes vieron, no se parece en nada al relato positivista lógico. Este relato deductivista, demostrativo, basado en experimento, logicista, de la inducción ampliada, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces esta gente se empieza a preocupar y dice, necesitamos una epistemología que sí siga de cerca la pista de las ciencias naturales, no que diga cualquier cosa, hablando de la ciencia del pasado remoto, perimida. Entonces se pone manos a la obra y desarrolla un gran edificio formalista para reconstruir qué es la ciencia y con qué se come, pero ya ahora desde el punto de vista de la dinámica de la ciencia de los años 50, modelística, ¿no? Basada en modelos. Esa forma de hacer epistemología pasa sin pena de gloria por un par de décadas. La consideran difícil, abstrusa, poco relacionada con los problemas sociales de la época, pero la fuerza se reacomoda y en los años 80 eso despega. Y en el mapa, y cierro con esto, tenemos la concepción semántica de las teorías científicas, inaugurada en los años 80, ahí está Guire, Van Fraassen, Zapp, ¿sí? Que se vuelve la forma hegemónica de hacer epistemología en los años 80, 90, 2000, 2010. Recién en la última década empieza a receder o a amainar, ¿sí? Pero dominó por 3 décadas el ambiente epistemológico anglosajonizante. Lo que unifica a concepción semántica, los analíticos actuales y los postkuhnianos es que se pretende construir una ciencia, una imagen de ciencia moderada o templada o de tercera vía. O sea, ni muy ni tan tal. Ni que cante las loas de la ciencia como si fuese un hilo de bronce, ni que diga que la ciencia es la culpable de todas las maldades y los horrores, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, llegados acá, sí que estaría bueno que intervengan, digan, pregunten, hablen, refieran a lo que vieron en clase, relacionen, duden, se quejen, amenacen. De hecho, Agustín, en uno de los foros al inicio del cursado de esta materia, para ellos, que era un foro, que antes la lectura de los materiales, que tenía que ver qué es la ciencia, a ver cómo ingresaban ellos, ya dado que están en cuarto y quinto año. Bueno, y surgieron cuestiones interesantes.
luego de la lectura de los materiales hubo una revisión, y ahora con esta descripción histórica y también con esto de lo social, lo político y cómo interviene y la mirada de la ciencia, a ver qué le genera a ellos, claro, en este sobre aquellas ideas cienciales. La cuestión es animarse a hablar, pero siéntanse claro, a gusto. Hay una serie de preguntas que nos habían mandado por escrito. Bien, dale. No hay problema. Había uno de los, a ver, acá, mi pregunta al profesor, pregunta Joel Agustín. La ciencia, bueno, esta pregunta si la ciencia puede ser dogmática, que esto es algo que habíamos hablado sobre. Pero es bastante dogmática la ciencia, de hecho, es bastante dogmática. El problema con Kuhn fue que exageró esa nota dogmática, y ni siquiera Kuhn, los kuhnianos en realidad. Si ustedes ya leyeron Kuhn y charlaron sobre paradigma, ¿sí?, que creo que fue lo último que hicieron, sí, lo más reciente que hicieron en clase, Kuhn en el libro retrata lo que se llama educación científica universitaria, ¿no? Cómo se generan las cabezas de los científicos del futuro, cómo se adoctrina a los científicos y científicas. Y lo hace de una manera bastante lapidaria. Eso sirvió a los lectores del libro para exagerar esa nota, la cual Kuhn se arrepintió, obviamente. Kuhn era de centro derecha, digamos, moderado, y después dijo que no dijo nada de lo que decían que decía, pero la gente kuhniana, que eran jóvenes izquierdosos, alborotados, troscos, emporretados, Flower Power, Amor y Paz, Woodstock y Sexo Libre, tomaron la idea de Kuhn extremadamente, ¿no? Entonces, ahí Kuhn pinta una ciencia que es profundamente dogmática. De hecho, él habla de esta idea de blindaje epistemológico. O sea, dice que los que están de acá en licenciatura, los licenciandos, se deben retirar del aula, ¿sí?, apagar ahora mismo su conexión. Kuhn dice algo así: cuando uno quiere hacer ciencia, tiene que ser adoctrinado o enculturado en los modos de hacer ciencia sin preguntarse demasiado sobre esos modos. La deflexión epistemológica no es conveniente, ¿sí?, lo enreda y a batata. Entonces, él habría sido de la idea de que no es muy feliz poner una epistemología en la licenciatura. Y así está hecha de tal forma que necesita obedientes soldados a su favor. Justo sobre entonces, eso. La pregunta dogmática es esa. La idea de dogma quiere decir, bueno, que cuando uno constituye un conjunto de ideas que le parece que son sensatas, o que la comunidad dice que son sensatas, las sigue a rajatabla y es bastante reacio a cambiarlas, igual que en otras actividades humanas. El sesgo de confirmación que ustedes vieron. Sí, Gastón. Justo, mira, sobre eso, a Yeleni Barrola pregunta: ¿cuáles considera que son los sesgos cognitivos más cometidos a la hora de enseñar las diferentes ciencias que se desarrollan a nivel secundario? Bueno, esa respuesta te la debo porque no me interesan para los sesgos cognitivos. Es un tema que no trabajo. Lo conozco, por supuesto, y sé contestar, pero me acantono en mi política y creo que no me interesa mucho. A ver, voy a hacer una mini respuesta. La idea de sesgo cognitivo está justo en el borde de arriba del pez. ¿Vieron que mi pez tenía 2 rayas horizontales en negrita más gruesas? Sí. Que son las interfaces con otras disciplinas. La raya de arriba tiene interfaz con ciencia cognitiva, lingüística, informática, etcétera, etcétera. La epistemología que yo ensayo para la didáctica, para la formación de profes y de licenciandos, es en interfaz con lo cognitivo. De hecho, el autor que yo tomo, que es Ronald Guire, creó un modelo que se llama modelo cognitivo de ciencia escolar, o de ciencia, ¿sí? O sea que no le hago asco a lo cognitivo. Solamente que yo tengo la opinión, no es mía sola, que la interfaz más fructífera es con lo lingüístico y no con lo cognitivo. Porque las aulas son sistemas culturales bastante complicados, en los cuales solo podemos intervenir a través de la interfaz lingüística. Nosotros no sabemos del todo de la cognición del estudiantado o del profesorado. Entonces, como la interfaz es lingüística, me parece a mí, y esto por supuesto es debatible, no tengo la verdad al respecto, que son más interesantes disciplinas que hablan del discurso, del texto, del sentido y del significado. O sea, semiótica, lingüística, teoría argumentativa y nueva lógica. Esas son las que yo uso. Esas disciplinas, a su vez, imagínense como si fueran globitos todos encastrados, ¿no? Como un sistema de engranajes todos trabados entre sí. A su vez están influenciadas por el ciencia cognitiva. Entonces, aunque yo me vaya de lo cognitivo, entro por otro lado. Así que finalmente hay algo cognitivo de lo cual no podemos eludirnos. Entonces, la respuesta sería, el estudio de sesgos cognitivos tiene que ser hecho desde la cognición, y eso es duro metodológicamente hablando. Tiene que usarse mucha ciencia cognitiva. Y, en mi opinión, debatible, tanto para licenciandos como para profesorandos, la entrada por la cognición es demasiado árida.
nosotros podemos llegar a algunas conclusiones cognitivas, pero desde el punto de vista de las disciplinas más ocupadas de la semiosis, ¿sí? De la dación de sentido. Entonces, al final terminás hablando de sesgos cognitivos, el que acabo de decir del sesgo hacia la verificación, ¿no? Pero eso, por ejemplo, lo podés pensar en términos de Wasson y la tarea de Piaget, ¿no? No necesitas usar tanta cognición. Podés pensarlo nada más en términos de el pensamiento condicional o hipotético. En el fondo es cognitivo, sigue siendo cognitivo. Pero sin el aparato que te implica la ciencia cognitiva, que es demasiado árida para ¿se entiende? Sí. Había una de las primeras tareas que les habíamos encomendado a ellos en un foro, que nos contaran cuál era su visión de la ciencia a secas, antes de tocar ningún texto así. Que hablara sobre antes. Y bueno, y uno de nuestros alumnos, Camila Victoria Obregón, pregunta: ¿qué concepción tenía usted, o sea, Agustín Adúriz Bravo, antes de realizar sus estudios sobre la ciencia, y si cambiaron las representaciones o esquemas? Bueno, no puedo hacer ese autoanálisis, primero porque soy viejo, segundo porque empecé epistemología tempranamente, antes de didáctica y antes de física. Yo empecé a estudiar epistemología a los 17 años. Y la tercera razón, que es cognitiva, se llama asimilación obliterativa ausubeliana, ¿sí? Es algo que inventó David Ausubel en los años 60. Lo que Ausubel dice, que es un psicólogo constructivista, es que cuando uno sabe, se olvida de que no sabía. Y eso es importante para la docencia, porque como los docentes sabemos el tema, desestimamos la complejidad que tiene para los estudiantes, para quien no lo sabe. Entonces yo tengo una demostración científica ausubeliana de por qué no me acuerdo cómo era mi imagen. Me supongo que era una imagen no tan positivista, o sea que ya estaba un poquito tocada, pero que sí era fuertemente romantizada. Yo era consumidor de divulgación científica, yo me creía Madame Curie y pedí que me regalara el Radium para la comunión, ¿sí? En lugar del traje de Marvila, de Mujer Maravilla, me compré el traje de Madame Curie, ¿sí? O sea que estimo que era un repelente niño nerdo, amante de la ciencia, pero supongo que mi imagen no sería tan retrograda y tan positivista, que había entendido que esto era una empresa humana y etc. Estoy hablando ahora de cuando yo tenía 11, 12, 13, 14 años, pero después que a los 17 yo ya tomo contacto con la epistemología formal, de mano de una profesora de muy buena calidad, entonces no te puedo decir cómo era mi tarea cero de esa materia, lo que ustedes hicieron en el foro. Necesito registro escrito de eso y no lo tengo. Se fue en alguna mudanza, sí. Estimo que no soy un ser excepcional. O sea que debía pensar más o menos lo que piensa todo el mundo. O sea, estas representaciones que se llaman imágenes de ciencia y científico. Pero acá un matiz. Lo que Marta y Gastón les pidieron no es lo mismo que vos me estás pidiendo a mí, ¿sí? Lo que vos me estás pidiendo a mí corresponde a un estudiante de secundaria avanzada. Y lo que Marta y Gastón pidieron es una persona que ya no es del común de la gente. Es una persona del 5º año de una licenciatura o profesorado. Entonces las imágenes no son las mismas que están socialmente instaladas. Son una subclase muy sofisticada de esas imágenes, que tiene algunas puntitas epistemológicas porque uno fue expuesto a la ciencia 5 años, a la producción científica de calidad. Ahí hay científicos, ahí hay grupos, ahí hay laboratorios, ahí hay experimentos. Entonces no puede pensar lo mismo que nuestra tía o nuestra abuela, ¿sí? Siendo sexista. Entonces no es lo mismo lo que es la imagen folk extendida de ciencia, lo que es la imagen semi-informada, que también es deformada, de los estudiantes avanzados, ¿sí? Son dos asuntos diferentes. Ambos dos se investigan, de hecho, y hay mucha literatura al respecto. Hay varias preguntas también acerca sobre el carácter ético de la ciencia. A ver, espera que te leo una, para que la busco. Sí. Acá. Pregunta Arturo Julián Mena: ¿el pensamiento científico debería desligarse de la ética y la moral para acercarse a la objetividad? Y aclara, lógicamente, en la práctica esto no puede ser así, pero hablo estrictamente del pensamiento. Sí, esa es muy buena pregunta y está formulada de una manera muy bonita que sirve para este curso. Yo la voy a ejemplificar con lo que le pasa al positivismo lógico / concepcionalidad / neoanalíticos. Yo uso siempre la misma imagen o metáfora en clase. ¿Se acuerdan las montañas rusas en los parques de diversiones que tienen como una flecha que uno tiene que pasar esa altura para entrar al juego porque si no, no le entran las barras de seguridad y cosas así? Entonces dice, usted tiene que ser más alto que esto, ¿no? Entonces, imagínense estos Illuminati alemanes o alemanófilos y alemanófilos autoconvocados en los años 20 comiendo las masitas. Pintaron una barra de estas, ¿no? Una flecha de estas. Vamos a poner que lo que está debajo de la barra no es ciencia, es sentido común, es pensamiento folk, retrógrado, retrofacho.
chantología, ufología, como dijo alguien en el chat, religión, filosofía, poesía, mito, bla, bla, bla. Entonces, las cosas que sean ciencia tienen que estar por arriba de esa raya. ¿Dónde pusieron la raya? Bueno, si fuésemos humanos, para tallas humanas la pusieron en 2,80 metros, ¿sí? O sea, 3 centímetros más alto que la persona más alta del planeta. Ninguna ciencia pudo pasar esa raya. Solo haciéndole respiración boca a boca, una mínima parte de la física reconstruida y axiomatizada pudo pasar esa flecha. Conclusión, se dieron cuenta de que cuando ampliaban eso a otras partes de la física, la química, la biología, la geología, la psicología, la pedagogía, la lingüística, se desbarataba todo. Entonces, ¿cuál es la segunda estrategia? La segunda estrategia es la de los zancos. La de los pelos alzados en batido y la de ir a cococho de alguien. Vamos a entrar a la montaña rusa, pero yo te llevo a cococho, nos ponemos un impermeable largo, yo me disimulo abajo y cruzamos despacito. O sea, las ayudas. La biología no es científica, pero la vamos a ayudar para que sea. Entonces, acomodo las explicaciones biológicas, acomodo los grados de verdad de biología, acomodo la inducción biológica, acomodo los asuntos biológicos para que parezcan como dos hombres montados uno sobre el otro con un impermeable largo que los disfraza. Eso dura poco. Apenas te tropezas con algo y se ve impermeable, te ven que hay dos y te desenmascaran. Sí. La tercera estrategia es la de ponerse en normativo o en ortiva. Reconocer que nadie pasa la raya de la montaña rusa, pero decir, pero deberían. Deberían esmerarse, deberían ponerse taquitos, deberían comer mejor, tomar sus caritas de Kellogg's para alcanzar. Esta es la que vos manifestabas en la pregunta, ¿sí? La cuarta y última estrategia, como los pasos, ¿sí?, de las malas noticias, es la resignación. Los analíticos se dan cuenta que las tres estrategias anteriores no llevan a ninguna parte. Entonces, no podemos hablar de debería. Ese es el enfoque normativo, que murió en 1960. Yo no puedo decir a la ciencia lo que debe ser. La ciencia es una empresa viva y pulsátil, una especie de Mickey Moco gigantesco que chupa recursos humanos y materiales del medio y hace lo que se le canta el culo. Esa perspectiva estructural funcional de Kuhn y sus posteriores. Yo no le puedo decir a la ciencia lo que tiene que ser. Lo que sí puedo, por supuesto, poner estándares éticos, normatividad, todo lo que ustedes quieran al interior de la empresa, o sea, normas para regular. Pero lo que tiene que hacer no se lo puedo decir. La ciencia es. Y es vano que nosotros digamos lo que tiene que ser. Entonces, cuando la ciencia es ética, no puede no serlo. Porque la ciencia es humana y la ciencia es una forma de mejor vivir, ¿sí?, y un accionar dirigido hacia ello, un accionar teórico dirigido hacia ello. Entonces no puede haber separación entre ciencia y ética. Entonces, ahora agarrar el pescado y cortarlo en la parte más de la derecha, ¿sí? Pongamos 2005. ¿Qué te dicen los del medio? Y bueno, sí, hay que aguantar que la cuestión es ética y que hay chanchullos y amoralidades. Pero podemos hacer una separación conceptual y decir, bueno, quitados todos esos factores coadyuvantes, en el fondo las teorías son anéticas, ¿sí? No tienen valoración ninguna. Usan la metáfora del martillo. Un martillo no es bueno ni malo, yo lo puedo usar para clavar un clavo o para romper la cabeza de compañero, ¿sí? Son los usos de la ciencia, los éticos. ¿Qué responden los de abajo? Estamos hablando de 2005, ¿no? Los de abajo responden, usted está mamado, usted es un borracho y un ridículo. Ciencia y ética son una y la misma cosa. Y hablan de ética protestante, de capitalismo feroz o de poscapitalismo, de modernidad líquida, etc. La ciencia es una empresa grisácea éticamente. Usan la metáfora del golem, ¿sí? La criatura de barro salida de control. Entonces, cuando uno ve que Watson y Crick son dos valientes hijos de puta, ¿sí?, que maltrataron a Rosalind Franklin, no ve una anomalía, ve el funcionamiento común y corriente de la ciencia. Chanchullesco, machirulo, economista, miserable, vanidoso, irreflexivo. Entonces usted me dice, pero bueno, ¿no te pasaste para otro lado? No tanto, porque el conjunto de personas irreflexivas, vanidosas y miserables forma una empresa no tan vanidosa, no tan irreflexiva y tan miserable. Debido a la vigilancia, a la estética que ponemos en general, ¿sí? A pesar de que personas puedan ser lo más detestable del planeta, y hay de todo, obviamente, científicos, mejores y peores. ¿Qué responden los de arriba? Los de arriba dicen, la lectura de los de abajo es un poco extrema e interfiere con las preguntas epistemológicas. Tenemos que hacer una reconstrucción de las teorías científicas que guarde traza de su origen ético, valórico, moral, pero que tampoco interfiera tanto, porque si nos quedamos trabados, si es la nazi, si el otro no sé qué, entraremos en esta cultura de la cancelación actual, ¿no? Tiramos el bebé y el agua del baño. Entonces, listo, ya entendí. Como Darwin era victoriano, su teoría es nefasta. Como
como Newton era machirulo, su teoría es nefasta, ¿sí? Como Watson era un soberbio, su teoría es nefasta. Entonces, las tres escuelas actuales, o los tres estilos actuales, intentan solucionar esa pregunta de maneras diversas, con distinto utillaje. Pero las tres reconocen que ciencia y ética son una misma cosa. Porque la ciencia es un accionar humano sobre el mundo. Entonces, no puede no ser ético. No puede ser vacío de ética. Está perfilado por las finalidades y valores de las personas e instituciones que la constituyen. Si quieren, después vuelvo a esto y doy un ejemplo más. Mira, justamente sobre las personas que hacen ciencia, y hay varios caminos que toman la ciencia y hay temas que son prioritarios definidos a veces por instituciones o por... siempre son instituciones las que definen esos temas prioritarios para investigar. Y nos pregunta Roberto Luis Lescano. No, aclaro algo, no siempre son instituciones. Eran instituciones hasta el positivismo, hasta el capitalismo feroz de fines del siglo XX. Hoy tenés un Elon Musk, que es persona privada y perfila intereses científicos. Cuando tenés ese nivel de dinero y de impunidad, también personas físico-jurídicas pueden. Hasta hace poco no era así, tenías toda razón. Solo instituciones pueden dictaminar hacia dónde va la ciencia. Ahora, personas privadas también pueden, a punta de dinero. Acá, bueno, ya justo nos pregunta Roberto Luis Lescano, a la hora de elegir un tema de investigación, ¿qué es más valioso? ¿Seguir las líneas de las grandes áreas de investigación planteadas por la comunidad o dejarse llevar por la imaginación personal? La imaginación personal no existe porque ya está prefigurada por los ejes teóricos en los cuales uno se formó. No existe la imaginación personal en ciencia. Existe la humilde contribución personal a la ciencia. Las líneas todas están dadas por el aparato. En todo caso se puede reformar la pregunta hacia si puedo tomar las líneas mayoritarias o hegemónicas o líneas más periféricas, más incipientes o más tímidas. Y ahí no tengo respuesta. Eso es un problema personal de ustedes. ¿Qué elegir? Claro, evaluar pros y contras. Lo marginal es más invisibilizado, es menos financiado, es más difícil. Lo hegemónico es más competitivo porque mucha gente quiere entrar y hay más competencia. Es más mandoneado por el poder de turno, digamos, más verticalizado. Pero bueno, eso ya es una elección personalísima en la que no me puedo meter. Ahí tenés más posibilidad de que te financien. Es más complicado, pero tenés más posibilidad de que te financien. Claro. Bueno, acá preguntó hoy Esteban Cheige en el chat sobre qué opina de la ufología. O sea, pues lo habíamos puesto como ejemplo de pseudociencia en un momento en nuestro cursado. Pero ¿qué opina acerca de la ufología? ¿Podría considerarse como la ciencia en el futuro? Es súper interesante la pregunta. Primero la voy a contextualizar. Esas preguntas aparecen siempre en grupos grandes como ustedes, que son un montón, porque todo el mundo tenemos experiencias de vida diversas, intereses diversos, consumimos popularización científica diversa y venimos aparte de un background diverso en cuanto a mitopoiesis, saber folk, ancestral, etc. O sea que es muy, muy común que cuando en un grupo grande uno pone ejemplos de estos picantes, no sé, flores de Bach, homeopatía, el clorito, Reiki, o la ufología, cloro, hay gente que pueda rebotarse, decir, no, pero lo maltrataste demasiado, creo que no están así, tenés que ser más abierto, cabeza. Bueno, entiendo eso. Entonces pasamos a ufología. La pregunta creo que está distraídamente formulada, que vos todavía intuís algo que está bien, pero no sabes formular. La ufología nunca va a poder ser una ciencia, nunca, jamás. Pero ahora explico por qué. Cuando uno dice que la ufología no puede ser una ciencia, no significa que no pueda haber platillos volantes. Se supone que la ufología es la ciencia que trata de los platillos volantes, ¿no? Se supone que no puede haber un saber relativo a eso que tenga la estructura y función que tiene la ufología actualmente. Eso no tiene cara de ciencia, pero ni acá a la China. Tiene todos los ingredientes de la pseudociencia. La pátina, ¿sí?, de misterio, el lenguaje alambicado, las experiencias inefables, la turbia evidencia empírica, la interferencia con lo personal e idiosincrásico. Tiene todo, uno por uno, todos los tics de una pseudociencia. Entonces, cuando vos decís a futuro, no podría ser. Si la pregunta es hacia futuro, ¿no podría ser que nos enteráramos de que si hay naves espaciales? Por supuesto que sí. Yo creería que no. Mi opinión personal, debatibilísima y floja, es que no hay vida inteligente ni en este planeta ni en ningún otro. Sí. Pero puedo estar recontra equivocado y eso no cambia la ciencia actual.
ni la biología, ni la física, ni la química quedarían muy afectadas si hubiera inteligencia extraterrestre en naves espaciales. En todo caso, sería más interesante si hubiera viajes superlumínicos, a velocidades superlumínicas, o combustibles o modos de propulsión desconocidos en la Tierra. Eso sí sería más interesante para repensar la física. Pero en principio, no puedes armarte una ciencia porque haya o no vida extraterrestre y esa vida se suba a un colectivo superlumínico, ¿sí?, a un bus y llegue a la Tierra. O sea, todo está mal parido en la ufología ab initio, desde el inicio. Independientemente de que si vos crees en la posibilidad de vida extraterrestre, de vida tecnológica avanzada, que tienen naves y que vienen o vendrán o han venido, ¿sí? Eso es independiente. Eso es materia debatida y debatible en ciencias naturales. Nadie te puede decir que se demostró que no hay vida fuera de la Tierra. Y nadie te puede decir que se demostró que hay vida fuera de la Tierra. Y aunque la hubiere, una cosa es vida y otra una cosa es vida que se parezca a la nuestra, que esté organizada, que sea tecnológica, que quiera venir hasta acá, quiera bajar del ovni y hablarnos, etc. ¿Sí? Son demasiados sí puestos uno al lado del otro. Sí, incluso hace poco estuvo el debate de la vida, si era vida o si era vida sintiente, o si siempre hubo vida en la concepción. El tema es que se debatía si era vida sintiente o no era vida sintiente y si valía la pena una u otra, ¿no? O sea... Sí, eso. Lo que hay que analizar en estos casos picantes, si ustedes tienen creencias de alguno de esos estilos, es a quién sirve esa creencia, bajo quién se alinea. Una retórica clara de las pseudociencias es que nosotros, los que creemos en las ciencias naturales, estamos equivocados porque somos títeres del poder, porque nos bajaron ideas, nos llenaron la cabeza, tenemos una venda en los ojos y obedecemos. Bueno, y Boston, y por casas como andamos, ¿no? Las pseudociencias también obedecen a oscuros poderes que en general son incluso más espurios que los de la ciencia. Poderes económicos y políticos, igual que en la ciencia, generalmente bastante retrofachos, generalmente bastante derechosos. Generalmente se asocian las pseudociencias a la clase media, gente educada, con algún tinte libertario, si crees, ¿no? Entonces, básicamente yo no te estoy diciendo que no creas o dejes de creer en lo que tengas ganas de creer. Lo que estoy diciendo es que el análisis se puede hacer para uno y otro lado del espejo, para los condicionantes de la ciencia actual y de las pseudociencias. Quién las crea, quién las difunde, quién las propaga, a qué obedecen, qué intereses hay debajo, qué financiación hay debajo, porque esas cosas no son gratis. Bueno, generar materiales, montar páginas web, difundir conocimiento, armar seminarios, cuesta dinero. Bueno, entonces, ¿de dónde sale el dinero para los antivacunas? ¿De dónde sale el dinero para los amantes del Reiki? ¿Sí? Exactamente, justo sobre eso, porque todo el mundo habla sobre el negocio de la el negocio de la Big Pharma, como si lo otro no fuera un negocio, o sea, como si no te cobraban por las flores de Bach, o si no te cobraban por la sesión de Reiki. Hay negocios que son seguros y otros no que le des tan duro a eso porque... No, pero acá... Nos estamos matando. Volvamos a Big Pharma. Sí. Es un buen caso de epistemología de la explicación. ¿Sí? Yo decía, lo cortés no quita lo caliente, ¿no? O ni calvo ni con dos pelucas. Ninguna persona que sepa un poco de epistemología actual, últimos 40 o 50 años de epistemología, puede sostener que las vacunas no son un negociado vil de empresas multinacionales. Es una obviedad, una tautología. Sí, las vacunas son un negociado vil de las empresas transnacionales. Pero eso es ortogonal, perdónenme los matemáticos, al hecho de si la inmunidad adquirida es la mejor herramienta que tenemos en salud comunitaria. El problema es cuando los dos ejes se alabean, ¿sí? Se empiezan a superponer. Hay una superposición mínima, 5 o 10%, porque los asuntos no pueden ser completamente separables. Pero el problema es cuando se van torciendo esos ejes y se hacen casi superpuestos. Entonces, la vacuna no sirve porque me la quiere vender Bayer. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Entonces, mientras yo me pongo la vacuna, al mismo tiempo tengo que luchar contra Bayer y decir que Bayer es una mierda, que las patentes de las vacunas tienen que estar liberadas, que el asunto actual de vacunación de COVID es un genocidio auténtico, que África tenga 3% de la población vacunada contra el COVID es un genocidio, de lo cual son responsables las empresas multinacionales farmacéuticas. Pero yo soy un epistemólogo moderado de tercera vía, afiliado al semanticismo de Guire, y puedo decir eso perfectamente y estoy siendo grabado. No veo la dificultad en decirlo. ¿Qué tiene que ver eso con el modelo de inmunidad adquirida y con la historia de la epidemiología crítica? Entonces, ¿qué es una pose? Como odio a Bayer, no me voy a vacunar.
primero me vacuno y después voy y le tiro piedras a Bayer. Le exijo al Estado que las vacunas sean gratuitas, que no se paguen patentes, que se hagan medicamentos en todo el mundo. La India se plantó y dijo, nosotros no vamos a pagar ninguna patente. Nos vengan a buscar. 1.400 millones de personas muriéndose, pues vamos a dar la vacuna. Después veremos cómo pagamos. Paga Dios. Entonces, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tiene todo que ver, pero nada que ver. Son ejes suficientemente separables como para que no se te mezclen. Y las pseudociencias empiezan por mezcolanzar. Fantasmas con duendes, sí, y Etel rojo con el reduce fast. Entonces todo queda enclochado. Te tomas esto y quedas divina. Me tomo el clorito porque soy anti-albertista y tengo un problema en la tele y pozo, y entonces tomo la lavandina en público y pongo caritas de no me pasó nada, tomé lavandina. Eso es lo que... en las discusiones estas de caso, que son las que ustedes usan en clase, estas cosas hay que trabajar. Porque si no parece que uno fuese un positivista del siglo XIV, ¿no? No me hables de empresa, no me hables de empresa, no me hables de empresa. No, la ciencia es buena y linda, Bayer no hizo nada malo. Sí, Monsanto no contamina, me voy a tomar el glifosato. Ahora, que esto sea un chanchullo siniestro de los mismos poderes de siempre, los que dominaron el mundo desde siempre, ¿le quita eficacia transformadora? Que el cohete lo haya pagado Elon Musk, que es una mala persona, ¿le impide llegar a la luna? ¿Cuál es la conexión entre ser mala persona y que los engranajes dentro del cohete funcionen? Ese es el pensamiento mágico que tenemos que desarmar. Y para desarmarlo no hace falta renunciar a la dimensión ética, o moral, o política. Sí podemos afirmar en clase de epistemología de quinto año que las empresas farmacéuticas se merecen un Nuremberg nuevo y ser colgadas los CEOs ahorcados en la plaza pública. Son una basura absoluta. ¿Pero eso hace peor la vacuna de AstraZeneca? ¿O mejor? No. Y ahora, tampoco estoy diciendo cuestiones como que una vacuna hecha en 5 minutos, bastante turbiamente, sea maravillosa. En 2 años nos enteraremos si eran tan maravillosas. Lo que pasa es que ahora estamos diciendo, es mejor vacunarnos ahora todos y disminuir la incidencia de esta peste, o esperar esos 2 años para ver si eran tan fantabulosas como creíamos. Y bueno, eso es lo que se evalúa, cada uno puede evaluar. Cada uno puede evaluar además en un contexto vidrioso, porque yo puedo decir, bueno, yo evalué y la verdad que tengo una cierta edad, salud, no sé qué, prefiero no vacunarme, me parece que me puedo arriesgar a pescarme la COVID, qué sé yo. Ahora, después voy al estadio de fútbol, me piden la vacunación. Quiero viajar a Europa, me piden la vacunación. Quiero entrar al restaurante, me piden la vacunación. Esas cosas son las que hay que discutir en una clase de epistemología. Pero sin que se nos mezcolance. Porque yo le puedo decir al gobierno, y no es el gobierno argentino, son todos los del mundo. Usted me miente porque me dice que la vacuna es optativa, pero después no me deja viajar a Europa. Independientemente de que yo dé mi brazo y sí, vacúneme. Y además cuando me vacuno, no me vacuno por mí, me vacuno por los demás. Esa es la base de la inmunidad adquirida y la epidemiología crítica. Sí. Justo sobre estos últimos años estuvimos viendo el proceso de la ciencia en vivo, que hubo marchas para 2 pasos para adelante, 2 pasos para atrás. Y no, la ciencia se equivoca como si eso fuera algo malo. O sea, una novedad, fuera parte de la ciencia. Y hay una de las preguntas acá que es relativa a esto de Milagro Eliana Alonso. ¿Cuál es la importancia del pensamiento científico en la educación? Y sobre eso también pregunta, ¿y qué lo motivó a usted a seguir esta área? La primera pregunta, la respuesta rápida es recontra. Es sumamente importante. Lo que pasa que esta misma respuesta que doy yo la pueden dar muchas personas con diferentes agendas e intereses. Porque cuando uno dice el pensamiento científico es re importante o fundamental para la educación científica, y lo que debería ser la educación científica es una enseñanza del pensamiento científico, las agendas pueden estar en conflicto. Entonces yo puedo ser un científico renombrado argentino que digo eso en la tele, y después para mí mi concepción de pensamiento científico es este pensamiento superior, deductivo, infalible, demostrativo, ligado al experimento y a las gafas gruesas y los frascos con líquidos que explotan. O puede ser una Merced Izquierdo, se le ve arriba didacta de las ciencias naturales catalana, ¿sí? Que en realidad el pensamiento científico se refiere a configuraciones del discurso, del pensamiento y de la acción, que están en todas las actividades humanas, pero que la ciencia las toma especialmente, las estiliza, las traba bien. O sea, en castellano normal.
Si yo te contesto sí, el pensamiento científico es súper importante, no te creas que estoy hablando ni del método científico de 5 pasos, ni de la necesidad de repetibilidad y confirmabilidad, ni de el cálculo de errores, ni del muestreo estadístico, nada de todo eso. Estoy hablando de la argumentación, la analogía, la inferencia abductiva, los debates y controversias, la justificación del discurso, la comprensión de la naturaleza de explicación. Sí. Entonces, sí es re importante, pero tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué quiere decir pensamiento científico para llevar al aula. Bueno, justo acá venía, si me permiten, interrumpo un poco las preguntas, una actividad que yo había propuesto para hacer, rapidita, ¿sí? Vale. Que hace al tema. Yo les pregunto, ¿cómo averiguarían ustedes la edad de Chiquita Legrand? Pero antes pongo un detalle. Vamos a suponer que esto yo se lo pregunté en el año 2000, cuando no había tanta información en las redes sociales y uno no tipeaba en Wikipedia y las... ¿sí? En aquellas épocas donde había programas de chismes, ustedes estaban naciendo prácticamente, hasta se pagaba dinero porque tenía información fehaciente sobre la edad de Chiquita Legrand, ¿sí? Entonces supongamos que nosotros éramos esos chismosos de aquella época, que la señora se niega a contar su edad, ¿sí? Y que necesitamos averiguarla. ¿Cómo podríamos averiguar la edad de Rosa María Martínez Suárez Legrand de Tiner, alias Chiqui? Dígame alguna forma que se les ocurra. Y una forma complicada es viajar al pueblo donde ella nació y ir al registro civil, a ver en qué fecha efectivamente nació. En principio no es nada complicada, y mucho menos para ustedes que están más cerca que yo de Villa Cañas. Sí. En todo caso es sofisticada, si querés. Hay que hacer la maleta, pedir licencia en la facultad, tomar el bus, bajar allá. Bueno, es una buena idea. En principio pongo un par de matices. El primer matiz es que Villa Cañas no tenía registro civil, era una ciudad chiquitísima. Seguramente tenía que ser alguna ciudad grande, ¿sí? Cercana. Entonces, habría que ir a la ciudad cabecera departamental o la ciudad grande que en ese momento tuviera registro civil. El segundo matiz es que esos registros civiles de esas épocas, Chiquit nació en el año 27, se incendiaron, se inundaron, fueron expoliados por el peronismo y una cosa. Así que es posible que no encuentre el documento que estoy buscando. Y el tercer matiz es que quizás don Martínez Suárez tuvo a las gemelas, las vino en la casa, las arropó y después, varios días después, o incluso meses después, se acordó de ir a pie, en burro, hasta el registro civil y a este registro. Cosa que en la época chiquita sucedía mucho. Había un hiato entre el nacimiento o la fecha de nacimiento cronológica y la fecha legal, ¿sí? Son dos fechas distintas. Aún así, la propuesta es muy buena y es muy correcta, pero uno tendría que contar con los márgenes de error. Entonces, ¿cómo puede obtener otras maneras de acceder a la edad de Chiquita? ¿Qué se les ocurre? Puede ser de ciencias naturales también, ¿no? Sí. Dado que el público es de ciencias naturales. La propuesta de Gastón es una propuesta documental, ¿no? Acá tenemos un grupo de biólogos, físicos, matemáticos. Sí, Roberto. Sí. Más o menos siguiendo con lo que decía el profesor, se podría ver en la iglesia donde fue bautizada la fecha de nacimiento. Efectivamente. La iglesia donde fue bautizada y el registro civil te van a dar una aproximación buena entre las dos. De hecho, puedes hacer como cálculos de me llevo una, le pido una prestada al compañero, de cuáles serán los días de bautizo usuales, digamos, en el pueblo y a los cuántos días de nacido se bautizaban los niños, qué sé yo. Es una fuente independiente de la que mencionó Gastón. Eso es importante porque si uno dice, le agarro la cédula de identidad, miro en el padrón, busco el DNI, esas se empiezan a trabar entre sí. Todas dependen de una sola, no son independientes entre sí. Mientras que la fuente religiosa sí lo es. Entonces yo tengo dos fuentes que pueden estar en conflicto entre sí. La religiosa y la civil, que son independientes. Mientras que muchas de las civiles están todas trabadas entre sí. Depende de la partida de nacimiento o del DNI original, el primer DNI. ¿Sí? ¿Qué otra manera se les ocurre? Ah, bueno, y también para Roberto. Tu propuesta es probablemente menos peligrosa que la de Gastón, porque la iglesia sí está en Villa Cañas y probablemente los registros de bautizo todavía se conserven, porque las iglesias se incendian menos, se inundan menos y son expoliadas menos por el peronismo que los registros civiles. ¿Sí? Así que es otra buena técnica. Incluye hacer viaje, pedir licencia, tomar el bus. Y bueno, tenemos el registro civil, tenemos la iglesia, falta la escuela.
la escuela. La escuela no es del todo independiente, porque depende de la documentación que Chiquita presentó o sus papás, pero es parcialmente independiente porque podemos saber cuándo hizo el primer grado y calcular de pronto a ojo buen cubero cuántos años tenía. Las chicas que cursan primer grado tienen entre 5 y 7 años, depende de la fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. Entonces puedo acotar la edad de Chiquita conociendo cuándo hizo el primer grado escolar. ¿Sí? ¿Qué más se les ocurre? Prueba del carbono 14. Bien, muy bien, Joel. La prueba de carbono 14, mucho de gente de naturales la nombra, pero se agarra los dedos con la puerta. Primero porque el carbono 14 sirve solamente cuando te moriste para siempre. Y Chiquit no se muere. Radioactivo y va decayendo con el tiempo. Se puede hacer sobre Goldie, pero no sobre Chiqui. Y sería un poco de mal gusto, un poco morboso hacerlo sobre Goldie, ¿sí? Y segundo, que la prueba de carbono 14 no sirve para saber la edad de Chiquita, sirve para saber hace cuánto se murió. Pues cuando queda fijado el carbono, entonces yo empiezo a mirar. Por supuesto que con la edad de Goldie y la fecha de muerte de Goldie no serviría, porque los márgenes de error son mucho más grandes que los tiempos que estamos hablando. Yo de paso les cuento una anécdota graciosa. Tengo un tío lejano, que dice que para su Barbie, su esposa, ya no sirve el método del carbono 14, hay que usar el método del uranio plomo, ¿sí? De lo vieja que es la Barbie. Así que él dice, hay que ser más sofisticado en la datación radiactiva. Hecha esta propuesta de naturales fallida, ¿alguien conoce algún método de ciencias naturales para datar personas vivas? Qué buena pregunta. Es natural que no sea invasivo, que no tengamos que secuestrar a Chiquita Legrand, sacarle una muestra. Son medianamente invasivos. Con biopsia. Tiene que ser con... Sí, puede ser una biopsia más disimulada o más extrema. Bien, la respuesta de Esteban es probablemente técnicamente la más correcta, solamente que tecnológicamente inviable. No existen formas ahora de datar con telómeros. Es puro saber teórico. Se sabe que los telómeros se acortan conforme la gente se conforme más vieja, pero no está cuantificado eso, ni barimetrizado, ni nada de eso, no se puede hacer con telómeros. Ahí tenés que saber qué célula vas a usar, cómo eran los telómeros originales, cuál es el ritmo de replicación de esa célula, cuántos ciclos celulares hubo, y eso no existe al día de hoy. Alguna de las chicas dijo la dentadura. Sí, la dentadura se puede usar de varias maneras, con el daño del esmalte, con la cantidad de piezas que se conservan, y es una estimación muy burda, ¿no? Es como a caballos regalados no se le miran los dientes. La idea que le regalaron un caballo podía saber si era viejísimo. De hecho, los gatos domésticos al día de hoy se datan así. Cuando uno encuentra un gato callejero y lo lleva al veterinario, el veterinario estima la edad del gato con la dentición, ¿sí? Con el estado de la dentadura. La dentadura entonces no sería una buena idea, porque nos daría un error muy grande. En la línea que decía Gastón de técnicas un poco más invasivas, ¿qué podríamos mirar? ¿Qué podríamos muestrear? A ver. Les falta mucho CSI, Bones y series de esas. No, apelen a series de TV forensicas. Bueno, hay una cuestión puramente antropométrica, que es la curvatura de la columna, las formas de los dedos y las uñas, el color del cabello, que son todas formas que tenemos en el sentido común para datar a la gente, las arrugas de cara, pero que dan márgenes de error grandes, ¿no? Entonces, una versión sofisticada de eso es una versión de programa de televisión de concursos. En España hay un concurso de televisión que pone a una persona desconocida a una cierta distancia y uno tiene que adivinar la edad, ¿no? A ojo. Y después dan dando pistas como fotos antiguas o qué canción se estrenó cuando la persona nació, etc. Una forma que podemos usar esto del ojímetro es no poner una persona, sino 100, un panel de 100 personas que estimen la edad de Chiquita viéndola y entonces promediar eso y ver que eso más o menos se aproxima. ¿Sí? Esas técnicas no serían muy invasivas. Bastaría con una buena foto, un vídeo o verla de lejos a una cierta distancia y uno estimaría por las manos, por la papada, el cuello, ¿no? Las arrugas periorbitales, la curvatura de la columna y por supuesto los errores son enormes, pues depende de un montón de cosas. Eso. El estado físico general, los hábitos
de ejercitación, la dieta, la genética. ¿La gripe española en qué año fue? En el 18. No sirve buscar anticuerpos. Si tiene anticuerpos, no, pero sin embargo es una buena idea porque puedo buscar anticuerpos de otras pestes. Sí, de otras pestes que sean de aquel momento. Sí, como la pandemia de poliomielitis, ¿sí? Podría hacer esas cosas. ¿Y no se podría ir a una hemeroteca, profesor? Claro, esas son otras fuentes documentales y yo lo que tengo que garantizar ahí, como decía Marta, Gastón y varios más, es la independencia de las fuentes. Porque si no caigo en circularidad. Si todas dependen del DNI, sí, me quedo trabado. ¿Qué tipo de hemerotecas te parece que podría uno visitar? ¿O qué buscaría en una hemeroteca? De esas revistas chismosas, digamos, donde hacían entrevistas a las personas. Entonces, era la palabra de esas personas. Hay dos fuentes para eso, hemerotecales, interesantes. Una es reciente, de los años 80, 90, 2000, y uno buscar un montón de entrevistas de chiquita donde ella nunca diga la edad, pero meta la pata, porque la va guiando para que ella diga qué estaba haciendo en 1904, ¿sí? O cuando el Big Bang, o cuando había dinosaurios. Viste que chiquita siempre están todas las viñetas y los cartoons, siempre aparecen en el paraíso terrenal, en la Revolución Francesa. Entonces, bueno, preguntarle a chiquita qué estabas haciendo, claro, cuando los pinzones descubrieron América, usted chiquita qué estaba haciendo. Entonces, con mentira verdad le puedes ir sacando. También puedes analizar diacrónicamente las fotos, ¿no? Los estilos de peinado, la cara de ella, en los distintos programas. Otra fuente hemerotecal es el hecho de que chiquita no es una persona común y corriente, es una persona del ámbito público. Cinematográfica. Entonces uno puede cruzar con el estreno de la primera película o de la segunda, que es Los martes orquídeas. Y aunque no sepamos exacto el año de estreno, sí, pero suponete que no sepamos exacto el año de estreno, que sepamos que es del 41 43 o el 40 43, porque los registros cinematográficos están muy dañados, ¿no? También necesitamos saber que ella no podría haber sido muy menor, porque si no la mamá no le había dejado filmar la película. Entonces uno podría imaginar que tenía por lo menos 13 años o 14, estaba desarrollada, digamos, como se hacía antiguamente. Y eso fue más o menos entre 40 y 44. Y bueno, ahí haces las cuentas y te da un margen de error. Sí. Bueno, vuelvo a la biología pura y dura. Hay una técnica. Bueno, hay técnicas variadas como mirar la soldadura de los huesos en la mano, por eso se radiografían las manos. O la cadera, ¿sí? Bueno, eso se puede estimar edades, pero los errores son grandes. Son más bien para ver en qué etapa de la vida humana está, ¿no? Distinguir la preadolescencia de la pubertad, la juventud temprana, la adultez o la senescencia. No nos serviría. La técnica que es más afinada al día de hoy tiene que ver con los dientes, pero lo que hay que hacer es extraer dentina, ¿sí? Perforar el diente y extraer dentina, y con eso se ve una mezcla racémica de un ácido de la dentina, ¿sí? De las dos formas levógira y estrógena, esas cambian a lo largo del tiempo. Entonces hay una tablita que muestra según la combinación de versión L y R de esa sustancia, qué tan vieja o joven la persona es. Esa técnica más afinada que tiene la forénsica actual. No hay mucho desarrollo sobre eso porque en realidad en general no hay muchas situaciones en que se tenga que datar personas vivas, pues se supone que las personas vivas saben su edad y la pueden manifestar. Entonces los casos que vos necesitas datar a una persona viva tienen que ver o por ejemplo con situaciones de que llaman niños lobo, personas que por conflictos, migraciones forzadas, guerra, holocausto nuclear quedan a la buena de Dios y pierden lazos con su familia, incluso a veces no saben ni hablar, no han aprendido a hablar, y necesitas datarlas. O bien con situaciones como la de migraciones hacia Europa, de personas que vienen del norte de África, huyendo de la pobreza y el hambre, y que destruyen sus papeles porque si llegan a Europa y dicen ser menores de edad, pueden ser acogidas por el Estado y en cambio si son mayores tienen que ser devueltas a su casa. Entonces hay falsificación de papeles o destrucción de papeles y estás de alguna forma a datar personas. Bueno, ¿a qué viene todo esto que acabamos de hacer? Lo hice rapidito porque quiero dejar tiempo también para más preguntas y para el diálogo. Viene a la pregunta anterior de pensamiento científico, ¿sí? Si yo me creo que el pensamiento científico es pensamiento superior, destilado, ¿sí? Inteligente, constituido por pasos inamovibles del método científico, y que tengo que ser formado de esa forma de pensar, que es solo para pocos, inteligentes e iluminados, voy a dar un tipo de clase de una determinada manera.
elitista, exclusora, snob, nariz parada. Si en cambio pienso que pensamiento científico es lo que hacemos todo el mundo frente a un enigma, un problema, una cuestión picante, como acabamos de hacer con Chiquita, voy a enseñar de una manera muy distinta. Y lo que nosotros pusimos en juego, a pesar que fue muy rápido y sabrán disculpar, es pensamiento colectivo, co-construido, emborrador, divergente, inventivo, un poco chusco además. Por ejemplo, nadie dijo, la espero a salida de misa, voy con un amigo en la moto y la moto chorreo el bolso y le miro el documento. ¿Es esa una técnica viable? Claro que lo es. Ahora está en el borde de lo ético, ¿no? Ahora yo puedo, por ejemplo, sobornar a la autoridad de mesa cuando Chiquita va a votar para que la autoridad de mesa con su celular le tome una foto al DNI y me la mande, ¿sí? Eso está de nuevo en el borde de lo antiético. Entonces, tenemos diversidad de formas de intervenir en el mundo. Diversidad de formas de juzgar esa intervención. Qué tan válida o inválida es, qué tan valedero o invalidero es la información que de ella se generó. La necesidad de convergencia de fuentes. No me puedo quedar con una sola, tengo que chequear y contrachequear con otra fuente. Y por supuesto, la conclusión de que el saber que se genere así es provisorio y perfectible. Está sujeto a cambios, ¿sí? Hoy sí sabemos la edad de Chiquita Legrand, porque no le quedó más remedio, porque tuvo que confesarla, ¿sí? Entonces la Wikipedia trae la fecha de nacimiento, la más probable fecha de nacimiento. Puede que estemos errados todos, incluso ella, ¿no? Que haya sido una confusión, que no haya nacido ese día. Entonces, un pensamiento científico que se parece a esta especie de versión miniatura que se llama toy model en epistemología, ¿sí? Modelo de juguete, es mucho más educativa que una versión de pensamiento científico que es la de los 5 pasos del método, la demostración, el experimento controlado, el control de variables, ¿sí? Entonces la respuesta es sí, pensamiento científico es re importante para la educación, pero hay muchas versiones de qué comporta pensar científicamente y algunas son peligrosas. Algunas son menos educativas, algunas son más excluyentes, más antidemocráticas, ¿sí? Menos humanistas. Entonces, el propósito de una materia como esta, a lo largo de un semestre entero, es generar una imagen de qué comporta pensar científicamente que sea mucho más humanista. Que a los profes les ayude a enseñar algo mucho más educativo y que a los licenciados les ayude a atravesar debates y controversias, discusiones, decisiones con mucho más humanidad que desde el método científico positivista tradicional. ¿Se entiende? ¿Qué más, Gastón? ¿Había más preguntas ahí? Sí, hay varias. De los que están presentes pueden preguntar también, ¿eh? También, sí. Nos gustaría que sea, sí, porque por ahí está esta cuestión que no se animan, Agustín, pero estaban muy interesados, por eso ya previamente están las preguntas, pero obviamente... esto, anímense, sí, con todo gusto. Prendan la cámara y el micrófono y intervengan. Sí. Sí, y lo último que vos has manifestado es el sentido que nosotros con Gastón trabajamos, porque los de profesorado, por ejemplo, van a secundaria y están transitando también esta materia. Entonces, esto de, siempre cuestionándose, por supuesto, esto de lo científico. Por ejemplo, yo tomo digamos, la propuesta de tomar esto como vos hiciste con un ejemplo de un personaje, desarrollaste. Entonces, en la didáctica, esto de qué lindo que uno pueda ser apasionado y transmitir esa pasión y que nos guste lo que hacemos, Agustín, y claro que sí. Totalmente, y que los alumnos, a veces eso es enseñar, se enseña desde lo serio, se puede... Y entonces nosotros con Gastón buscamos, sobre todo ellos van a trabajar con adolescentes, entonces realmente esta última parte que vos terminaste de lo humanístico, en cuanto a dar posibilidades a personas que realmente la educación es una oportunidad. Sí. Esto se relaciona con lo primerísimo que dije. Cuando inauguramos este campo de investigación e innovación, que es la didáctica de la epistemología, lo que pensamos es que si yo presento las ideas de Kuhn con un títere, ¿no? Hola, soy Kuhn y mete el paradigma que soy yo, eso no interesa a nadie. La única gente que puede quedar capturada por eso son los filósofos, que ya estaban motivados. Entonces, entra en un círculo del horror, ¿no? Cuando yo tengo adelante gente que sigue el profesorado de licenciatura, como son ustedes, no puedo hacer lo mismo que con un filósofo, a quien tengo cautivo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es demostrar científicamente que la epistemología vale la pena.
Y si yo no presento casos, no presento controversias, no presento cosas picantes y divertidas, no presento ideas para pensar, no presento sacudidas de cabeza o aseveraciones polémicas, pues estudiantes, profesores de licenciatura van a salir igual de la clase. Ay, qué linda clase, nos dieron Kuhn, ya sé lo que dijo Kuhn, listo. No toca la vida de nadie eso. Ese es el gran desafío, que no estamos formando filósofos o epistemólogos. Sí, Gastón, decime alguna más que tengas. Acá Romina Levati pregunta si usted desconfía del sentido común y paralelamente qué piensa del mismo. Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque fíjense que el sentido común, en el sentido común, o en la vida real, lo usamos a veces con matiz peyorativo y a veces con matiz positivo. Hay una idea de sentido común, una primera intuición, una corazonada, una sensatez, seny, dicen en catalán, ¿no? Seño, que me parece que es positiva. La gente en general va por el mundo con esquemas de pensamiento y sesgos, como decían ustedes, bastante acertados, ¿sí? Que funcionan. En cambio, a veces el sentido común se usa, bueno, tiene una didáctica del sentido común, ¿no? Puro bla bla, sin fundamentación ninguna. Entonces, habla desde total sentido común, sin referencia disciplinar, sin seriedad. ¿Cómo compatibilizamos una cosa con la otra? Y bueno, una idea para compatibilizar, que no es mía, obviamente, es la de umbral de satisfacción. Eso quiere decir que cuando uno se explica el mundo, no sé dónde dejé las llaves, estoy buscando, ¿sí? Tiene algún enigma enfrente, se hace explicaciones lo más sencillas posible. Quiere ahorrar glucosa y tiempo, ¿no? Entonces, lo que la ciencia hace de diferente es no quedarse tan contenta con las explicaciones más sencillas posibles. Iterarlas para ver si aguantan, si resisten. Eso significa elevar el umbral de satisfacción, ¿sí? Yo, el ejemplo que trabajo siempre es un ejemplo de la vida real. Le sucedió a un profesor español, ¿sí? Él venía en el subte, en Madrid, que es un subte de oruga, ¿no? Son estas formaciones en que los vagones están todos pegados, entonces tengo como 70 metros de tren, ¿no? No están separados entre sí. Entonces él dice, yo estaba parado por acá y como a, póngale 20 metros, había dos muchachos jóvenes y guapos, dice él, peleándose a los gritos, muy acaloradamente. Entonces él dice, yo supuse que eran dos borrachines que venían de After Office, un poco encopetados y que enseguida se mojaron la oreja y se agarraron a los golpes, ¿no? O bien supuse que uno le había icardeado la novia al otro, ¿sí? Le había pisado a la novia y se armó todo el toble de machos. Bueno, ¿qué significa un umbral bajo de satisfacción? Que yo vengo cansado del trabajo, sentado ahí medio dormitando, oigo a los pibes peleándose, con el rabillo del ojo los veo, digo, eso es una riña de machos y sigo durmiendo. Me quedo totalmente contento con mi respuesta. La primera que me apareció y que más o menos ajusta, dale que te pego, va, ¿sí? Entonces, la mayor parte de las veces nosotros acomodamos lo disonante, lo discordante, lo distinto, lo enigmático, así de fácil. Esto debe ser esto otro. Y chao Pinela, ¿sí? Lo que dice este profe es lo siguiente: me alarmé un poco por la discusión, no vaya a ser que se agarraran a las piñas, y además me curiosé por la discusión. Yo en realidad soy un chismoso y quería ir a ver qué pasaba. Entonces fui reptando cual Spiderman, ¿sí? Por los palos del subte, acercándome a los muchachos. Esa es la esencia del pensamiento ampliativo y abductivo, ¿no? Cuando yo me acerco a los muchachos, dice este profe, me siento morir. Porque me doy cuenta de que soy un viejo carcamán retrofacho que no evalúe la posibilidad de una tercera explicación que quedaba fuera de mi universo, digamos, de mi horizonte. Los dos muchachos eran una pareja gay, matrimonio, ¿sí? Y se estaban peleando por la cena, porque uno no había comprado el pan y el otro dijo, sos un mamarracho, un boludo, y no compraste pan, ¿sí? Entonces, ¿el sentido común qué es? En esta anécdota, el sentido común es decir, bueno, la solución más económica posible, la más usual, la menos traída de los pelos, debe ser la sensata en la mayor parte de los casos. Y eso me permite ahorrar tiempo y dinero y atención, reducir la confusión, la maraña, el enigma a algo conocido y quedarme tan tranquilo. Y eso en la mayor parte de los casos sucede. Hay un médico famoso de los años 40 y 50 que inventó esta frase que se nombra en Dr. House, de si oyes ruido de cascos, piensa en caballos y no en cebras, dijo él, ¿no? Ese es el sentido común. Que las explicaciones convolutas, traídas de los pelos, hiperelaboradas,
no tienen en general utilidad, gastan tiempo y dinero, que en general la explicación más sencilla es la más correcta. Ahora, la ciencia no se deja engañar tan fácil. Dice, no, el sentido común me puede llevar a meter la pata, muy metida. Entonces necesito intervenir el fenómeno. No me puedo quedar solamente con que lo vi del rabillo del ojo. De lejos voy y pregunto, voy y miro, voy y escucho donde no me llaman. ¿Sí? Ahora, la nueva explicación de que era un matrimonio gay peleándose por la cena, ¿es correcta? Y no, puede ser tan incorrecta como las otras. Está mejor ajustada ahora a los nuevos hechos, ¿sí? Pero puede ser igual de falible. Si a mí me toca bajarme y me bajo el subte y me cierro la puerta y sigue la formación, a lo mejor los chicos después dicen, no, estamos haciendo una broma, somos artistas callejeros y queremos plata. Y pasan un gorrito y recaudan plata. Y yo me fui del tren pensando que era un matrimonio gay en una pelea doméstica, ¿sí? Entonces piénsenlo algo así, como según la estación en la que yo me baje, me llegó una explicación distinta. Al principio pensé que eran borrachines, después pensé que eran icardeados, después pensé que eran gays, después pensé que eran actores de feria. Las ciencias naturales funcionan así. Y para usar la metáfora, funcionan así y tardan lo más posible en bajarse del subte. Se bajan del subte lo más tarde que pueden. Demoran la salida del vagón lo más que pueden. Para estar más y más seguros de la explicación que dieron. ¿Sí? Entonces, lo que sería en contra del sentido común es el apalancarse en una explicación temprana, que es lo que escribió Gastón Bachelard, ¿no? La filosofía del no. Dice, las explicaciones científicas son como un sofá. Vos te sentás y te sentís cómodo y mullido y te quedás ahí. Y te cuesta deshacerte de ellas, ¿no? Ahora, el científico, a diferencia de la persona normal y corriente, tarda más en sentarse en el sofá. Primero los mira un poco, los toca, a ver qué tal está en el asiento, qué tan mullido, y va viendo varios sofás. Y después, si se siente, queda apalancado. La persona cansada común, el primer sofá que ve, se sienta. La científica tarda un poco más en sentarse. Después, cuando se sienta, queda chupada por el sofá y le cuesta un montón deshacer el sofá. Pero es más picajosa para elegir el sofá. Esa sería la diferencia con el sentido común. Que el sentido común sirve y nos lleva por el mundo, ¿sí? Economiza, apura los procesos. La ciencia se toma un rato más. Y a veces es muy hincha pelotas para tomarse un rato. Y la gente se lo reclama. ¿Van a decir algo de una puta vez sobre los barbijos? Y el meme es, disculpe, joven, estamos investigando, no moleste, ¿sí? Bueno, creo que fue bastante elocuente la respuesta. Sí. Y claro. Sí, Gastón, bueno, porque la gente se va retirando y me van escribiendo. Sí, hasta las 3. Exacto, cierro. Se quedarían con vos y nos quedaríamos con vos toda la tarde y piden disculpas porque ellos tienen otras clases y demás. Sí, realmente, no hay problema. Bueno, a las 3 libero a todo el mundo. No, si alguno tiene una pregunta más, eso, nos gustaría, gente. Hay una pregunta acá, Diana Kramars. ¿Qué diferencia hay entre la filosofía de las ciencias exactas respecto de la filosofía de las ciencias de la cultura, por ejemplo? Bien, exactas no hay más, murieron, desaparecieron. Es una nomenclatura del siglo XIX. Supongo que te referís a las naturales o experimentales, a física, química, biología, geología. Si te referías a matemática y lógica, eso es otro tema y merece otra respuesta que no voy a dar. Si te referías a diferencias entre ciencias naturales y sociales, bueno, la diferencia depende del autor. Yo adhiero a una corriente de epistemología que supone que las diferencias entre naturales y sociales son mínimas, muy mínimas. Que son todas ciencias empíricas o fácticas que trabajan bastante parecido. Todas modelizan, todas se explican de manera bastante similar, todas tienen tipo de pensamiento similar. Ahora, es obvia la diferencia de sentido común entre psicología y física, ¿no? Entre lingüística y química o entre sociología y biología. Lo que diría esta gente es que esas diferencias obvias tienen que ver con diferencias de objeto, de método, de teoría, de enfoque, de finalidades, de valores, pero que se dan entre cualesquiera ciencias. E incluso al interior de una propia ciencia, si agarran la biología, es muy diferente de la genética, de la ecología, de la evolución, de la sistemática, ¿sí? Entonces, es una corriente epistemológica que busca más unidad en la diversidad que diversidad en la unidad. Que todas estas actividades son muy distintas, está claro. No me atrevería a negarlo. Es obvio que lo que hace un lingüista o un sociólogo o una socióloga en su vida diaria es muy distinto a lo que hace una física nuclear o un investigador de Nebo, ¿no? Pero
Más bien lo que busca esta corriente es unificar. La tendencia a unificar es necesaria, porque si no, no usaríamos el hiperónimo ciencia para todas estas cosas. Yo llamo ciencias a todas estas es porque encuentro que el parecido de familia es suficientemente bueno, ¿sí? Entonces tiene que haber cosas que las unifiquen. Para mí, las cosas que las unifican son los modelos, la argumentación, el pensamiento creativo y abductivo, el uso de debates y controversias, la intervención activa sobre el mundo. Algunos autores dicen, hay más de matemático y de experimental en algunas ramas de la psicología y de la economía que en algunas ramas de la geología o de la astronomía, ¿sí? En buena parte de la astronomía y la geología no se puede hacer experimentos en sentido estricto. Yo no puedo agarrar una placa tectónica, sacarla de su contexto, ponerla en el laboratorio en una cápsula de Petri, hacerla que tiemble, ¿sí? 6,7 en la escala de Richter, repetir eso n veces y calcular error. El fenómeno terremoto lo tengo que ver in situ y una sola vez cuando ocurre. Y sin embargo, hay cosas que se pueden hacer en economía experimentalmente, y en psicología también, y en lingüística y en sociología. Ahora, después se puede hilar más fino sobre algunas otras diferencias, sí. Se las dejo a ustedes para clase, que hilen sobre otras diferencias de comunidades, de tradiciones. Te leo una última pregunta de las que nos dejaron escritos acá. Yamil Carles Bechara. Buenas tardes, mi pregunta es, ¿tiene algún consejo para los futuros científicos en formación? Sí, dos, digamos, tendría, y son medio resultado de la investigación epistemológica. Una es que camarón que se duerme se lo lleva a corriente, y cocodrilo que se duerme termina cartera. O sea, la sociología de la ciencia y otras disciplinas metacientíficas muestran que este científico se hace y se hace desde la segunda mitad de la carrera. O sea que desde el inicio hay que participar de grupos, desde el inicio hay que publicar, desde el inicio hay que investigar, desde el inicio hay que participar de congresos, desde el inicio hay que aprender inglés, desde el inicio hay que charlar con científicos y científicas, consumir divulgación. No crean que es una cosa estanca, me licencio, paso a la maestría al doctorado, el doctorado del CONICET, no. La sociología de la ciencia muestra que si uno no empieza a curtir la cultura científica en la mitad de la carrera, después le pueden pasar por encima y se puede quedar fuera del sistema. Y la segunda cuestión, también sacada de las disciplinas metacientíficas, la profesión científica es una profesión como cualquier otra. Tiene sueldos, horarios, jefes, lugares de trabajo, jubilación. Pero también es una profesión un poco distinta, porque el guardapolvo te queda pegado, ¿sí? Y uno llega a trabajar a veces 55 horas por semana, o va los domingos a la facultad, o llega a casa y en lugar de sacarse el guardapolvo se lo deja puesto y sigue hablando y pensando, ¿sí? Contaba yo el otro día en una clase. Me fui a dormir una siesta tipo que culé, con la esperanza de que la siesta me diera la clave de una cosa que estaba trabada en un artículo que estaba escribiendo con un colega español. Por supuesto, tuve la anagnórisis durante la siesta, de eureka, grité, me senté en la compu, escribí el cuadrito que tenía que escribir, le mandé a mi colega un WhatsApp lleno de emojis, te quiero, hemos solucionado esta parte, quedó fantástica. Bueno, entonces como es profesión igual que todas, pero no tan igual, porque la gente festeja con emojis, duerme siestas y descubre, no se saca el guardapolvo blanco, trabaja demasiado, va los domingos a la facultad. Entonces, que esa intrusión de la ciencia en la vida privada se dé al revés también, que la vida privada introduce la ciencia. Que ambas cosas sean una y única cosa. Entonces, que uno defienda sus ideales, sus intereses, su forma de vida, su cosmovisión, su ética, su sexualidad, a rajatabla en el universo científico también. No hay una vida privada distinta. Yo soy yo y mis circunstancias, ¿sí? No sé si se alcanza a ver. No, pero está muy lejos. Hay una foto mía ahí atrás, pero está muy lejos. Sí. Bueno, en esa foto yo aparezco disfrazado de bruja y cantando una ópera. O sea, aparte de todo lo que tengo que hacer, yo ahora termino y corro a un ensayo de ópera. Sí, y canto. Y para esa ópera me pinto como una puerta y me pongo taquitos a aguja. No pasa nada. Ir a la facultad con taco, aguja y pintado no parecería una buena opción, pero no porque me dé miedo ni me amilanes, sino porque no es un outfit muy cómodo para trabajar, ¿sí? Pero una cosa y la otra son la misma. Y no es tanto la anécdota de que si yo canto o me gusta la patineta o el arte o los mejillones, sino que lo que yo pienso para la vida, para la educación, para la salud, para la cultura, para la sociedad, tiene que atravesar mi investigación científica. Y a veces la ciencia actual, la tecnociencia que ustedes vieron en clase, te pide que separes las dos cosas.
Entonces, acá estoy viendo un gomosoma, ¿no? Y lo miro con el microscopio y, ay, esta pata, y esta otra, y esto... Como si eso no fuera parte de un entramado mucho más grande que incluye educación, política, salud, cultura. Entonces, no se dejen engañar por CONICET o por la universidad que digan, no, usted, mi hijo, mire por este agujero y anote, olvídese de todo lo de afuera, no tiene nada que ver. Todo que ver tiene. Todo que ver. Son una y la misma cosa. No hay ciencia sin ética, sin política. Sin cosmovisión, sin compromiso, sin camiseta. Entonces, el sistema les va a pedir que se olviden de lo de afuera. Usted tiene que ser eficiente, mijo. Calcule, mire, mezcle, ponga. No haga politiquería, no entre con la ideología. ¿Sí? No. Son una y misma cosa. Eso no significa batir parche, ni llevar un bombo, ni perder el tiempo en rosca política y no hacer ciencia. No. Dije una y la misma cosa. Mientras es la ciencia de calidad ya está atravesada por compromisos ineludibles que uno tiene afuera. ¿Se entiende? Esa era el consejo de... Hablamos en la cursada del principio de neutralidad axiológica, la forma en la que veían los positivistas esa ciencia que era totalmente, no sé, inmaculada, que es la que persiste de alguna forma en la cultura popular y en el imaginario de nuestros alumnos. Sí, totalmente. Espero que se la quiten pronto esa imagen. Sí. Y estamos hablando de la cursada. Bueno, nos hubiese gustado que algún alumno, o no necesariamente pregunta, sino algún comentario. Eso, si alguien quiere comentar, saludar, mostrarse. Sí, exacto. Saludar a la cámara. Joel, acá dice muy buena la charla. Sí, así que vamos. Sí, pero no, te manifestó. Me la manifestó. Está escondido atrás de la cámara. Siempre les pedimos la carita. Porque si nosotros nos animamos, Agustín, a tener la cámara prendida, ellos que son jóvenes, lindos, inteligentes, tienen que animarse, pero bueno, tienen sus complicaciones, realmente decirte gracias es poco, pero gracias a ustedes. Estamos en el mismo camino, Agustín, te agradezco mucho este tiempo, Gastón que generó esto y que lo gestionó, así que estuviste acá movilizando un poco las cabezas y de hecho que esto es recién el inicio y bueno, muchas gracias por tus palabras y sobre todo por la pasión que se transmite a través de esta pantalla. Muchas gracias. Espero que sigan trabajando esto en clase y cualquier cosa me escriben o me hablan para... Totalmente. Si salen cosas de esto. Dale, sí. Vamos a convocar más veces. Claro que sí. Dale. Bueno, el examen final. El examen final, sí, querés participar. Te vamos a invitar. Gracias. Muchas gracias, Chau, chicas y chicos. Chau, abrazo. Gracias. Hasta pronto. Chau. Hasta luego. De nada, chiques. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias. Ahora hasta luego. Ahora sí. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego. Chao. Chau, gentes. Pasen bien. Profe, Gastón o Marta, ¿podría hacer una pregunta? Sí. Espera, que ahí terminamos de grabar. Perfecto. Mayra, gracias por la experiencia que estuvo ahí conectada. Ahí finalizamos, así que ya nos quedamos con la clase. Gracias, Mayra. Buenísimo. Muchas gracias. Sí. ¿Cuál es la pregunta?